Listo. Ya se está guardando. Muy bien. Ok. Entonces vamos a empezar con el sistema nervioso, pero para primero ponernos en contexto y poder saber de qué estamos hablando, necesitamos entender algunos conceptos básicos del sistema nervioso. Y es por eso que esta clase se llama Generalidades del Sistema Nervioso, para tratar de hablar un poquito en el mismo idioma, poder ir entendiendo y saber que todos están comprendiendo estos ciertos términos, para poder llevar de mejor manera y poderlo entender, ¿sí? Eso es importante. Por eso vamos a ver un poquito aquí de histología, de embriología, de fisiología, para ir acoplando todo y pudiendo formar un conocimiento, ¿sí? Ok, entonces lo primero que siempre me gusta hablar cuando iniciamos con el sistema nervioso es que hablemos de la comunicación. Si nosotros, los seres humanos, somos seres sociales, ¿no es cierto? Todo nuestro desarrollo, el día a día, depende de las relaciones interpersonales, ¿sí? Que tenemos con otros seres humanos, y no solo con seres humanos, sino también con animales, plantas, el entorno, etc. ¿Alguien que porfis apague el micrófono? Ah, ya está apagado. Muy bien. Entonces necesitamos de esas relaciones para poder mantener un sistema, ¿sí? Principalmente ¿y cómo lo hacemos? A través de la comunicación, ¿sí? Hablando nos entendemos, hablando solucionamos problemas, no solo particulares, sino también de la humanidad. Entonces, esa comunicación es importante para poder estar en el mismo, ir por la misma línea, ¿no es cierto? Asimismo, nuestras células en nuestro cuerpo también están formando un sistema y para mantener a ese sistema necesitan comunicarse. Ahora, ellos no pueden decirse, oye, loco, ¿sabes qué? Me caes mal. No, ellos no pueden hablar. Entonces, la manera en la que ellas se comunican va a ser de dos maneras. O con la comunicación humoral, que tiene que ver con lo que serían las hormonas, ¿sí? La secreción de hormonas y sus receptores, que ya sabemos que si hay una hormona, hay un receptor específico para esa hormona, y así también se comunican a través de la parte neural, ¿sí? Con las fibras nerviosas, y obviamente esto es mucho más rápido porque va a estar directamente en contacto la fibra nerviosa con esa parte que va a realizar el efecto, que va a realizar la acción. ¿Sí? Mientras que en la parte humoral se va a demorar un poco más esa comunicación porque recuerden que primero tiene que secretarse la hormona, luego la hormona viajar por el torrente sanguíneo, llegar al órgano diana, una vez llega al órgano diana, llegar al receptor, decirle a los segundos mensajeros locos, fosforílense, que se fosforile todo y recién ahí comienza su expresión. Entonces, por eso es un poco más larga la comunicación humoral, se demora un poco más, y la neural, en cambio, es instantánea, ¿sí? Preciosura, como se apareció ahí. Alguien tiene activado el audio, pero bueno. Seguimos. Entonces, ¿cómo se realiza esto? Y miren, este circuito es sumamente importante. Yo siempre les digo, todo lo que veamos aquí en sistema nervioso, traten de relacionarle con este diagrama, ¿sí? Con este diagrama. Que primero, nuestro cuerpo, tenemos, ¿no es cierto?, un montón de estímulos exteriores, porque una cosa es que se comuniquen entre nuestras células y otra cosa es comunicarle a nuestras células lo que pasa afuera. No es que tampoco nosotros le podemos decir, oye, mío cardiosito, chuta, no sé, hace mucho calor, ¿ya? O yo que sea, cualquier célula, no es que podemos decirle nosotros lo que sucede afuera. ¿Cómo las células se enteran de lo que pasa en el medio externo? Es a través de receptores, ¿sí? Receptores que van a captar estímulos de diferente tipo, ¿no? Tenemos mecanorreceptores, quimiorreceptores, etcétera, etcétera, que pueden ser exteroceptores, que son de la parte externa, o interoceptores, que van a permitirnos darnos cuenta de nuestro propio medio interno. Esto ya lo vamos a ver un poco más en la parte periférica, pero hasta eso quiero que me digan, quiero que me escriban, y cierto que quería ir anotando a los que más participan, ahorita me hicieron acuerdo, bueno, yo solito me acordé, y váyanme diciendo qué receptores conocen. ¿Algún receptor? Vayan escribiendo, aquí tantos deberían mandar porque hay un montón de receptores para que todos digan uno. Ya, por ejemplo, usuario, que no sé cómo se llama, por favor, si puedes poner tu nombre ahí, sería chévere. Nos pone los termorreceptores, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, los corpúsculos de Krauss, de Ruffini, ¿sí? ¿Qué más? Grace, Vanessa, a ti siempre te he visto participar. Grace. Tú nos hablas de los varoreceptores, muy bien, que captan la presión arterial en el caso de
de lo que sería la parte sanguínea, ¿sí? Para poder regular. También tenemos, por ejemplo, varios receptores en la pared de la vejiga que captan esa distensibilidad que ya hablamos. Por acá tenemos que Michelle, no, Daniel, no, Jennifer. Jennifer nos habla de los quimioreceptores. ¿Sí? Quimioreceptores que, por ejemplo, están presentes en lo que sería la parte gustativa, en lo que sería la parte olfativa. ¿Sí? Por ejemplo, también tenemos quimioreceptores que captan la cantidad de CO2. ¿Sí? ¿Qué más? Dice receptores muscarínicos. Ya. Cuando hablamos de los receptores muscarínicos, estamos hablando no nos permite darnos cuenta del medio interno ni del medio externo. Esos son receptores para neurotransmisores, que es otra cosa distinta. ¿Sí? Estos receptores de los que hablamos aquí son los que nos permiten dar cuenta de qué está sucediendo por allá afuera o por acá. O dentro de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? En el caso de terminaciones libres del dolor dentro de órganos viscerales. Pero al hablar de receptores muscarínicos, como nos comenta Daniel, se necesita que una sustancia llegue a ese, que es específica para ese neurotransmisor, para ese, perdón, receptor, y se desencadene una respuesta específica para lo que recibió. Entonces no tiene mucho que ver aquí. Con respecto a Meissner, por ejemplo, está bien cuando hablamos de presión, de sensación de presión. Tenemos los nociceptores, que son los receptores del dolor, entre otros, ¿no es cierto? Por acá destaco, nos hablan de los fotorreceptores, ¿sí? Por ejemplo, los conos y los bastones, que van a estar en la retina, ¿no es cierto? Sensibles a lo que sería la luz. Muy bien, están bien, chicos. Y aclaramos con respecto a lo que nos decía de receptores muscarínicos, ya lo aclaramos. Porque si no, tendríamos que incluirle a los receptores adrenérgicos, dopamínicos, NMDA, kainato, todos esos que, como les digo, si bien sí son receptores, pero son receptores de una sustancia que normalmente se produce en nuestro cuerpo para ejecutar una acción. Pero aquí cuando hablamos, eso en la parte humoral más que todo. En la parte neuronal también puede suceder, pero a lo que me refiero es que estos receptores de los que hablamos en este circuito del sistema nervioso es para darnos cuenta de qué está sucediendo afuera o adentro de nuestro cuerpo. En cambio, estos muscarínicos, adrenérgicos, etcétera, 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 lo que se encargan es de no darse cuenta de lo que está sucediendo, sino que comandan una acción. Es la manera de nuestro cuerpo de decir, haz esto, ¿sí? Que es diferente. Muy bien. Una vez que sentimos por acá, por ejemplo, un pinchazo en una terminación libre, tiene que viajar ese estímulo de aquí que se recibió el pinchazo hacia lo que sería la parte del sistema nervioso central. Y eso lo realiza a través de esta vía que es la vía aferente. ¿Por qué? Porque va desde afuera hacia adentro. Y así lo va a llevar hasta este que es el centro de procesamiento, que sería el cerebro en sí, o el centro integrador, que yo también le he agregado aquí, porque, por ejemplo, si bien nos pinchamos, viaja el dolor, digámoslo así, viaja el estímulo nervioso, tracto córtico espinal, sube a nuestra corteza a través del tálamo haciendo su paso por ahí y nos dice, loco, sentiste dolor. Entonces tú dices, ay, 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 me pinché. ¿Sí? Eso es lo que tú dices. Esa es la parte que primero tuviste que procesar, por eso es el centro de procesamiento. Pero mientras, hasta que ese dolor suba y te haga decir, ay, 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 ya te sigues pinchando, ¿cierto? Si te estás quemando, ya te carbonizaste. Entonces, nuestro cuerpo tiene que reaccionar rápido para protegernos. Entonces, también, mientras también manda una fibra para que suba y te diga, loco, te pinchaste o loco, te quemaste. Pero mientras tanto, no espera decirle al comandante en jefe, que sería la corteza cerebral, sino que al mismo nivel de la médula espinal va a cruzar desde la parte posterior, que es sensitiva, hacia la parte anterior, a través de unas que son las interneuronas. Esas interneuronas son los que formarían el centro integrador, porque integra esos estímulos y manda una respuesta, que en este caso sería que un axón de una neurona motora me contraiga al bíceps braquial y me aleje del estímulo. ¿Sí? Ahora, una vez que ya el centro integrador, el centro de procesamiento dijo, tengo que alejarme, ¿qué tiene que hacer? Decirle al brazo que es el que se aleja, porque la interneurona no es que se contrae. Entonces tiene que decirle al que sí puede hacer eso,
la decisión que tomó. Es decir, loco, contraete. Y tiene que mandarle a través de su mensajero, que es la vía eferente, ¿sí? Porque va hacia el efector. Y una vez que la vía eferente llega al efector, que sería la unión mio-neural, realiza lo que sería, si es en el caso de un músculo, la contracción muscular, si es el caso de una glándula, la secreción, si es el caso de un músculo liso, también la contracción, ¿sí? Entonces, en ese caso tenemos tanto la parte somática, es decir, la parte voluntaria, y la parte visceral, la que no podemos controlar, y es, por ejemplo, esta contracción del músculo liso, por ejemplo, para el peristaltismo en la parte intestinal, y, por ejemplo, la secreción glandular, ¿sí? Muy bien, entonces una vez que hemos comprendido cómo se puede comunicar nuestro cuerpo, tenemos que ver un poquito del desarrollo. Yo, como siempre les he dicho, no soy fan de embriología, de hecho no me gusta, pero hay cosas que se necesita saber, por lo menos lo que es básico, ¿sí? ¿Qué pasa? Que una vez que sucede la, no sé, la noche loca after post-fármaco, sucede la concepción, ¿no es cierto? Sucede la concepción, fertilización, bla, bla, bla. Luego comienzan a dividirse las células, tenemos a la mórula en un momento. Luego, esas celulitas que al principio la mórula le están formando en todo el círculo un montón de células. Esas células como que se quedan en un polito. O sea, no se quedan distribuidas en toda la célula. Miren, les voy a dibujar aquí. Miren, está aquí una célula y miren, aquí está la mórula normalmente, así, ¿no es cierto? Llena de células, ya, es una mórula. Pero luego, por señales moleculares, se queda de esta manera. Miren, solo todas las células como que se acumulan en un puntito y en el otro solo le recubren aquí un espacio. ¿Cómo se llama este polo donde están acumuladas las células? ¿Alguien se acuerda? Ya, polo embrionario, dicen por ahí. ¿Alguien más tiene otro nombre? Bien, bien, Naomi. El embrioblasto. ¿Sí? Es un segundo. El embrioblasto. Muy bien. Y esta parte de acá sería el trofoblasto, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando del blastocisto. Luego se van a ir estas células un poco más centrales y se van a dividir en dos capas, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la capa bilaminar, ¿sí? En dos capas. Una de arriba que va a ser, ¿cómo se llama? Esta capa de arriba. El epiblasto, muy bien, como lo dice Alexis, Jennifer, Mónica. Y este de acá que es el hipoblasto. Muy bien a todos, muy bien. Muy participativos están hoy, me encanta. Ok, una vez que pasa esto, luego se divide en tres capas. ¿Por qué? Porque algunas células de acá arriba comienzan a meterse por una línea primitiva. Se meten, se meten, se meten. Y van a formar tres capas, ¿sí? Tres capas. La capa más superior, ¿cómo se va a llamar? La que era el epiblasto pasa a llamarse ectodermo, muy bien, como lo dice Odalis, Daniela, Michelle, todos y todas. Una capa media que es el mesodermo, perfecto, y una capa más inferior, ¿no es cierto? Que sería el endodermo, muy bien. Es endodermo que va a formar el intestino primitivo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Que en el ectodermo comienza a engrosarse, engrosarse, engrosarse. ¿Sí? Se engrosa el ectodermo y forma estas células engrosadas, lo que conocemos como, ¿alguien sabe? La tubo neural, ya te me adelantaste un poquito, recién se está engrosando. Entonces, antes era un epitelio plano y luego se engrosa, se engrosa, se engrosa. Muy bien, muy bien. No es epitelio plano, no es un epitelio cúbico, pero digo que se va engrosando. Antes era más planito y luego se va engrosando. Y muy bien, como le dicen todos, la placa neural, ¿sí? Esa placa neural que poco a poco va a comenzar a crecer y se van a formar unas crestas, unos lugares, miren, como en esta foto, donde crece mucho más, las crestas neurales, estos pliegues. Y en el centro forman este que es el surco neural. Entonces cada vez, miren, se va metiendo más, metiendo más, metiendo más, en vagina, sin vagina, sin vagina, hasta que esté en contacto la parte de arriba. Y una vez que esté en contacto esa parte de arriba, se va a separar este tejido. Miren, aquí está cerquita, pero luego, miren, se separa este tejido y forma este que sí va a ser lo que nos estaba diciendo anteriormente Michelle, el tubo neural, ¿sí? El tubo neural, que es un tubo hueco, miren, aquí tiene un espacio, muy bien, Vero.
Mientras tanto, este de acá ya va a pasar a llamarse el ectodermo de superficie y por acá quedarán algunas celulitas que son las células de la cresta neural. ¿Sí? Muy bien, aquí tenemos otra foto, foto que hablo, imagen, donde podemos ver un poquito más del desarrollo. Miren, tenemos al principio este ectodermo, se comienza a engrosar y forma la placa neural. Luego, miren, forma este surco con estas crestas, se va pegando cada vez más hasta que se separa completamente. ¿Sí? ¿Qué es esta estructura en rojo? Es la notocorda, ¿sí? Y la notocorda también, ¿cuál es el otro nombre de la notocorda? Es mesodermo, ¿no? Con relación al mesodermo. ¿Qué mesodermo es? Muy bien, como dice Lisbeth, mesodermo axial. Como dice Lisbeth, Katy, Yesenia, muy bien. Daniela también. ¿Y esto qué va a pasar a formar en el futuro la notocorda? ¿Qué será? Miren, este tubo neural va a ser todo el sistema nervioso central. Y esta notocorda, ¿qué va a ser en el futuro? ¿Alguien sabe? Muy bien, Michelle. Los núcleos pulposos, ¿no es cierto? De los cuerpos vertebrales, ¿sí? Aquí estará el cuerpo vertebral, por acá se formarán los arcos, etcétera, y se cerrará. Por acá saldrá la apófisis espinosa, etcétera, etcétera. Y bueno, como les dije, es un tubo alargado. No sé si han visto ese chicle que venden en la facultad, que es un chicle súper largo, un tubito, literal, que está tapado hacia los lados, pero adentro tiene un hueco. O sea, tú le comes y ves que tiene un huequito. Y está ese hueco lleno de como de cristalitos, que es la parte ácida. No sé si me cacha, es uno full ácido. Pero bueno, así más o menos es el tubo neural. Y ese tubo neural, como les digo, va a ser el futuro sistema nervioso central. Sí, sistema nervioso central. Mientras las crestas neurales mandarán tejido para formar lo que sería la parte más periférica. Aquí vamos a ver que se van a formar de la cresta neural los ganglios, por ejemplo, tanto de la parte autónoma como los ganglios sensitivos. Muy bien. Sigamos. Entonces, ese tubo que les digo al principio es hueco, ¿no? Hueco por aquí y hueco por acá. ¿Sí? Como Lenín Moreno, hueco. Entonces, una vez que está de esa manera, comienza a cerrarse. Estos huequitos se llaman los neuroporos, ¿sí? Neuroporo rostral, neuroporo caudal. El neuroporo rostral igualmente se va a terminar cerrando, el neuroporo caudal también. Y vamos a tener algo lisito, exactamente como les digo, la mejor comparación es ese chicle del que les estaba hablando, ¿sí? Liso por acá, no tiene un hueco, porque, o si no, si sería el futuro sistema nervioso central, tendríamos un hueco en el cerebro, ¿no es cierto? Y no, pues no, no es el caso, por lo menos en nosotros no. Entonces, tiene que cerrarse, pero se va a mantener esa estructura hueca por adentro, ¿sí? Y esta es la estructura hueca, ¿sí? Toda esta parte que vemos un poquito en gris, bastante pálida. Y luego este es el tubo neural, ¿no? Y luego va a comenzar a ensancharse en ciertas partes. Miren, aquí se mantiene del mismo diámetro, pero en otras partes forma vesículas, ¿sí? Se ensancha, se agranda. Y esas van a ser las vesículas cerebrales primarias, ¿sí? Las vesículas primarias, que van a ser esta parte verde, que es el prosencéfalo o cerebro anterior. Luego, acá un poquito más abajo, está el mesencéfalo, aquí con celeste, o cerebro medio, mesoencéfalo. Y este que será el rombencéfalo, ¿sí? O cerebro posterior. Y para abajo ya va a estar la médula espinal. Mientras que después de un tiempo se van a dividir esas vesículas primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, en vesículas secundarias. Miren, por ejemplo, el prosencéfalo se va a dividir en esta, que aquí le llama prosencéfalo secundario, pero ¿alguien sabe el nombre de este? ¿Qué otro nombre tiene? Este que va a formar es la futura corteza cerebral, la futura sustancia subcortical, es el cerebro en sí. Este es el cerebro en sí. Muy bien, como lo dice Carlos, Mónica y Lisbeth. Es el telencéfalo, esta parte de aquí. Mientras que esta parte más inferior es el diencéfalo. Y como les decía, volvamos al telencéfalo. Este telencéfalo va a formar, primero, la corteza cerebral, que es donde están los cuerpos neuronales, ¿sí? Cerebrales. Luego, la sustancia blanca subcortical, por donde van a enviar sus axones, sus prolongaciones, los cuerpos neuronales cerebrales. Va a estar también formado, miren que hay un hueco, ¿no es cierto? Como les dije, el hueco se mantiene. Entonces, este hueco equivalente, los huecos equivalentes en el telencéfalo, ¿qué van a estar formando en el futuro? ¿Qué va a estar formando esa parte hueca?
Muy bien, como lo dice usuario y Michelle. Los ventrículos. ¿Pero qué ventrículos? Porque tenemos un sistema ventricular, ¿sí? Un sistema ventricular donde está fluyendo el líquido cefalorraquídeo. Y es lo que va a formar toda esta parte de que el sistema ventricular. Pero concretamente, estos en el telencéfalo van a formar los ventrículos laterales. Muy bien, Dayana, muy bien, usuario, que hasta ahora no me dices quién eres y ya. Y Daniel. Y luego abajo tenemos también otra vesícula secundaria del prosencéfalo al diencéfalo, que va a ser el futuro. Todos los tálamos, ¿sí? El tálamo, el hipotálamo, el subtálamo y el epitálamo, ¿sí? Van a ser formados por el diencéfalo. ¿Y qué cavidad? ¿Qué cavidad va a ser formada en el diencéfalo? Este huequito, ¿qué pasará a ser en una vez que se termine el desarrollo? ¿Qué ventrículo? Estos serán los laterales, quiere decir ventrículo 1, ventrículo 2, y este es el, díganlo. Bien, muy bien, Daniel. El ventrículo medio, ¿sí? O tercer ventrículo, que va a estar conectado con los ventrículos laterales a través de los agujeros de Monro. Pero eso ya veremos más adelante. Poco más abajo tenemos a lo que sería el mesencéfalo, que ¿alguien sabe qué va a formar el mesencéfalo? Bueno, se lo sigue llamando mesencéfalo en el tejido adulto, ¿no? En el tejido ya desarrollado. Pero me refiero a estructuras anatómicas concretas que se encuentran en el mesencéfalo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe que lo escriba? Ya, ok. El mesencéfalo, como lo dice, muy bien, Dayana, muy bien, María, muy bien por arriba también alguien respondió, usuario de nuevo que no me dice su nombre. El mesencéfalo va a permitir la unión del tercer ventrículo con el cuarto, cuando hablamos de su parte ventricular. Entonces va a estar albergando al acueducto cerebral o el acueducto de Silvio, ¿sí? Que va a pasar el líquido cefalorraquídeo del tercer al cuarto ventrículo. ¿Sí? Muy bien, y otra estructura neuroanatómica es que va a formar, tiene unos piececitos con los que le va a anclar a esta parte inferior con la parte superior, y esos pies se llaman pedúnculos cerebrales, no cerebelosos, cerebrales. Muy bien, y también va a formar en la parte posterior los tubérculos cuadrigémenos, que vamos a ver su implicancia en lo que sería la parte visual y auditiva. Muy bien, entonces seguimos bajando. Tenemos al rombencéfalo que se divide en metencéfalo y en mielencéfalo. El metencéfalo que va a ser la futura protuberancia o puente de Barolio y el futuro cerebelo, ¿sí? Mientras que el mielencéfalo será el futuro bulbo raquídeo, ¿sí? Este metencéfalo va a albergar, como ya les dije antes, al cuarto ventrículo, ¿sí? Al cuarto ventrículo. Y eso principalmente, ¿sí? Para que nunca se olviden, metencéfalo, el puente, ¿sí? Y mielencéfalo, mielo, que viene de la mielina, que generalmente nos referimos también a la médula espinal, ¿sí? Por eso está más cerca del médula espinal. Y el mielencéfalo formará, como lo dice Lisbeth, el bulbo raquídeo o médula oblongada. Y por acá abajo la médula espinal y este huequito, la parte ventricular que igual está en contacto con el cuarto ventrículo, va a ser el conducto ependimario. Muy bien, entonces aquí podemos ver lo mismo básicamente. Tenemos aquí neuroporo anterior, neuroporo posterior, la placa neural se engrosa formando las crestas, va hacia la línea media y se separa de tubo neural y cresta neural. ¿Sí? Y todo este desarrollo, bueno, es un poco más complejo, ¿no? Aquí veremos que la mielinización sucede hasta más o menos los 20 años. Es un proceso largo, ¿sí? Que tiene también sus partes un poco más particulares, mucho más metidas ya a la parte de embriología, que ustedes ya lo verán este semestre también en embriología 2. Pero al final nos va a dar este que es el sistema nervioso ya completamente desarrollado. Sí, miren, aquí tenemos a lo que sería el encéfalo, la médula espinal. Estos dos van a formar lo que sería el sistema nervioso central, tanto el encéfalo como la médula espinal. El encéfalo que va a estar compuesto ¿por quién? Por el cerebro, por el tallo encefálico, en el cual vamos a encontrar lo que hablamos, ¿no? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Por supuesto, el cerebelo, ¿sí? Todos juntos forman el encéfalo.
que es parte del sistema nervioso central, que está protegido por meninges, que luego está protegido por huesos, ¿sí? Por estructuras óseas. Ahora, igualmente, mire, la médula espinal va a estar protegida por estructuras óseas y va a estar protegida por la vértebra, porque está circulando dentro de lo que sería el canal vertebral. Ahora, ¿cuál es el sistema nervioso periférico? Porque esa es la división anatómica principal. Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico es toda aquella tejido nervioso que se encuentre saliendo por fuera de estos recubrimientos que recibe el sistema nervioso central, de estos tejidos óseos, como sería la parte del cráneo y la parte de las vértebras. Y nos dice por ahí Lisbeth que tenemos los nervios craneales y espinales, ¿sí? Tenemos a los nervios craneales en lo que sería el tallo encefálico, ¿sí? El tallo encefálico, por eso se llaman craneales, porque están dentro del cráneo. Y los espinales que obviamente van a salir de la médula espinal, que ya lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces sigamos. Miren, esta es una imagen donde la he elegido porque ahí podemos diferenciar lo que serían las células. Tenemos que este es un corte de médula espinal, ¿sí? Es un corte transversal, obviamente, donde vamos a diferenciar dos estructuras diferentes histológicamente hablando. Esta H de aquí, que es la sustancia gris, y esta parte de acá que es la sustancia blanca, y su nombre lo dice y la forma en la que se ve está clarito. ¿Cuál es la sustancia blanca? Se ve más blanca, y la sustancia gris que está más oscurita. Esto se ve tanto micro como macro. Ya van a ver ustedes cuando hagan alguna práctica de anatomía 2, si es que llegamos a volver a la universidad. Mentira. ¿Qué más? Entonces, en la sustancia gris, ¿qué saben ustedes de la sustancia gris? ¿En qué se diferencia con la sustancia blanca? ¿Qué hay en la sustancia gris de especial que le da esta forma más oscurita? Perfecto, como lo dicen todos, Carolina, Alexis, Grace, la primera persona que lo dijo fue Michelle. Sí, exactamente, tiene a los cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca únicamente tiene a las prolongaciones, a las fibras nerviosas. Ahora, la pregunta es, ¿la neurona dónde está? ¿En la sustancia gris o en la sustancia blanca? ¿Sí? ¿Sí me escucharon? ¿La neurona está en la sustancia gris o en la sustancia blanca? Ya, todos dicen sustancia gris, sustancia gris. Ya, están mal. La neurona, en general, siempre les hago esta pregunta para que lo tengamos súper claro. La neurona es todo esto, miren. Es el cuerpo neuronal estrellado, su cono axónico, su axón, sus botones sináptico y por acá todas sus dendritas. ¿Sí? Hay medias alocadas. Entonces, ¿qué estamos viendo cuando vemos la sustancia gris? Mire, lo voy a hacer con gris. Esto estamos viendo de la neurona. ¿Sí? Pero la sustancia, cuando vemos la sustancia blanca, en cambio, estamos viendo esto de acá. Ambas son neuronas y es parte de la neurona. Entonces, la neurona está en las dos, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blanca. El cuerpo neuronal es el que se encuentra exclusivamente en la sustancia gris. Jamás vamos a encontrar, jamás de los jamases, un cuerpo neuronal en una sustancia blanca. La sustancia blanca es exclusivamente prolongaciones, ¿sí? Que serían axones, serían dendritas y algo más. Podemos encontrar también prolongaciones en la sustancia gris. Sí, perfecto, como lo dice Alexis, Grace, usuario, que hasta ahora no me dice Lisbeth, Michelle y Daniela. Sí podemos encontrar prolongaciones, porque obviamente no es que aquí se separa, o sea, no es que todas las neuronas están al borde de todo lo que sería lo que diferencia sustancia gris de sustancia blanca, entonces salen aquí, ya acá adentro no hay nada. No, las neuronas están dispuestas completamente y sus axones tienen que recorrer un poquito hasta poder salir a la sustancia blanca. Entonces sí vamos a ver prolongaciones. Por eso es que no les dije que la sustancia gris solo tiene cuerpos neuronales. Les dije que los cuerpos neuronales solo están en la sustancia gris, ¿sí? Con las prolongaciones. Muy bien, chicos. Eso para que esté bastante claro. Entonces podemos ver aquí cuerpos neuronales, podemos ver aquí las fibras nerviosas, las prolongaciones y también otras células que son las células gliales, la célula de la glía, neuroglia,
que es un tejido de parte del sistema nervioso que permite el sostén, ¿sí? Es el tejido conectivo del sistema nervioso. Muy bien, ¿qué más? Eso con respecto a la sustancia gris. Con respecto a la sustancia blanca, vemos aquí este dibujito, aquí, claro, ¿no es cierto? Es como un acercamiento de esta parte de la sustancia blanca. Miren cómo aquí están las fibras nerviosas. Si ven que está una parte aquí como más clarita, como un azul más clarito, y tiene un punto en la mitad que es un punto más oscuro. ¿Qué representa esa parte un poco más celestita? ¿Alguien sabe? Arriesguense igual. Muy bien, como lo dice Alexis Michel, es la mielina, ¿sí? Porque estamos viendo un corte transversal. Entonces, si yo, por ejemplo, a este cable, no sé si se ve, este cable de este altavoz, parlante, lo que sea, este cable, si le cortamos por la mitad y lo vemos así, vamos a ver igualmente el caucho que le recubre, que extrapolando aquí va a ser la mielina, y por adentro el que sí va a transmitir el impulso nervioso, en este caso la electricidad, que va a ser el cable de cobre aquí, y en el caso de la fibra nerviosa, ¿qué va a ser? El axón, muy bien, la fibra nerviosa en sí. Perfecto. Ahora, justo acordándome, viendo esto, es que por ahí alguna vez había leído que decían que el sistema nervioso humano es la computadora más elegante y sofisticada que podemos encontrar. Y es verdad, parece que nos hemos inspirado en el sistema nervioso para fabricar todos nuestros aparatos tecnológicos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, haciendo una relación a eso. No sé si han visto, yo justo estaba viendo hace un tiempo unos videos ahí en el ocio, cacho, de unos manes que armaban así unas computadoras del puto. Era como que iban comprando así lo mejor que hay, por ejemplo, yo que sé, en procesadores, en memorias RAM, lo mejor que hay en memoria ROM, lo mejor que hay en monitor, en teclado, en altavoz, en lo que sea. Y así iban armando su supercomputadora. Pero al final cuando tenían que conectar, les quedaba así una maraña, pero había gente que venía y les iba poniendo así los cablecitos dispuestos, ponía como que tubitos en los cuales disponer los cables para que no esté todo enredado, ¿sí? Que no sabes por dónde va cada cosa. Ya, nuestro cuerpo, a pesar de que nosotros seamos desordenados, yo por ejemplo ahí tengo 1000 platos, cacho, no, ya están lavados, pero igual, soy medio desordenado, a pesar de que somos desordenados, nuestro cuerpo, la naturaleza siempre tiende al orden, ¿sí? Entonces, de esa manera, no se puede permitir también que sus cables estén el uno por allá, el otro por allá, y así todos enredados, sino que los dispone en ciertas ubicaciones, ¿sí? Y es a lo que llamamos los tractos, ¿sí? Por ejemplo, yo me estoy inventando aquí que tiene esta forma los tractos, ya vamos a ver cuando veamos médula espinal todos los tractos. Y miren, ¿qué son los tractos? Miren, esto que acabo de encerrar con celeste. Miren, aquí estoy encerrando a bastantes fibras nerviosas, pero estas fibras nerviosas, como les digo, es solo una alusión imaginando que estoy bien haciendo esto, es solo un ejemplo. Todas estas fibras nerviosas van a cumplir una misma función, es decir, van a cumplir un mismo recorrido. Como le estoy cortando transversal y estoy viéndole así, quiere decir que está bajando o subiendo, ¿sí? Está en una disposición vertical. Entonces puede tratarse, por ejemplo, del tracto córtico espinal que baja desde la corteza hasta lo que sería la médula, entrecruzándose a nivel de las pirámides del bulbo raquídeo. Pero si ven, hace un solo trayecto, ¿sí? Entonces, a todas las fibras nerviosas que realizan un mismo trayecto, nuestro sistema nervioso las ordena en un solo conjunto de fibras nerviosas que son las llamadas tractos, vías o, ¿cómo también se los llama a los tractos? ¿Alguien sabe? Es con F. Fascículos, muy bien, Michelle. A los fascículos. ¿Cuál es tu apellido, Michelle? Ayúdame, por favor, con eso. Los fascículos nerviosos, ¿sí? Que agrupan fibras nerviosas que realizan un mismo trayecto. Por ejemplo, el córtico espinal que les digo. Tenemos, por ejemplo, el espinotalámico lateral, que tiene una disposición específica. Ahora, por ejemplo, veamos, miren, este es un tracto y por acá tenemos a otro tracto. ¿Sí? Si alguien me dice los nombres de estos tractos, mis respetos. Tenemos estos dos tractos.
que se acuerdan, cada uno realiza una función y va por algún ladito, ¿sí? O sea, va por un mismo trayecto. Todas las fibras que estén acá dentro de este tracto van a ir por un mismo trayecto y todas las que estén en este tracto van a ir por un mismo trayecto. Ahora, hay unas que me agrupan en cambio a los tractos, me agrupan a los trayectos para encerrarlos aún más. Y esos son los llamados, le voy a cambiar de color para que se vea mejor, los llamados cordones, ¿sí? Entonces tenemos cordones posteriores, cordones laterales y cordones anteriores, ¿sí? Cordones posteriores, laterales y anteriores que van a estar agrupando diversos fascículos. Entonces, ¿qué otro nombre tienen los cordones, Daniela? Ya que respondiste. Y muy bien, Carolina, exactamente. Es el grácil y cuneiforme. Muy bien. Muy bien también, como dice Michelle, son los funículos, ¿sí? Los funículos. Entonces, para que quede claro, ¿quién me envuelve? Bueno, no quién me envuelve. ¿Quién me recoge a varias fibras nerviosas? Los fascículos. ¿Quién me recoge a varios fascículos? Los funículos o cordones. Muy bien. Sigamos. Bueno, recuerden que también hay un proceso aquí que hablamos del entrecruzamiento de las fibras, por ejemplo, que nuestro cuerpo realiza un entrecruzamiento, es decir, la parte de la corteza derecha va a estar procesando la información sensitiva que venga de la izquierda y también va a realizar movimientos motores, va a comandar esos movimientos motores de la parte izquierda y la derecha, y la izquierda, perdón, de la derecha, ¿sí? Tenemos este entrecruzamiento, salvo en algunas excepciones. Eso que vale la pena mencionar. Ahora sí veamos la parte histológica, ¿sí? Aquí veremos lo que serán las células nerviosas. Algo que también me faltó decir aquí es que se acuerdan que los tractos están de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, es decir, verticalmente. Ahora hay otras partes que conectan un lado con el otro, no solo en la médula, sino también en la parte cerebral, que conectan un lado con otro. ¿Y esas saben cómo se llaman? Las que en cambio, las fibras que van en cambio transversalmente. Son las... ¿Alguien sabe? Cuéntenme, cuéntenme. Son las comisuras, ¿sí? Las comisuras. Muy bien, sí, ya me lo había dicho antes, Melanie. Muy bien, chévere. Sigamos. Entonces, las células nerviosas. Tenemos a la neurona, que es obviamente la unidad fisiológica e histológica fundamental del sistema nervioso. No existiría sistema nervioso si no tenemos a la neurona. Entonces, mire, la neurona es una célula más de nuestro cuerpo. Entonces, así como realiza su función específica, también tiene demandas nutricionales iguales, hace lo mismo que cualquier otra célula, ¿sí? Bueno, no iguales, requiere mayor flujo sanguíneo, por si acaso, pero eso ya vamos a ver luego. Pero a lo que me refiero es que no es que la neurona, por ser neurona, yo qué sé, en vez de agua necesita ácido sulfúrico, ¿sí? Sino que funciona exactamente como cualquier célula. Va a tener un núcleo, ¿sí? Va a tener un núcleo en el cual va a estar dispuesto el material genético, como en todas las células, que es como la instrucción, ¿no es cierto? Que yo quiero preparar un pastel, cojo mi recetario ahí y voy viendo cómo se prepara el pastel. ¿Sí? Voy viendo y leyendo cómo se prepara el pastel. Ese es el ADN, ¿no es cierto? Que nos da las instrucciones, estos ácidos nucleicos. Tenemos ADN de transferencia, ribosómico, etcétera. La cosa es que llega esta información de cómo hacer a los ribosomas y le va leyendo. A ver, loco, primero necesito que me pongas 100 gramos de harina, 100 gramos de, no sé cómo se haga un pastel, con huevo, no sé. Pero le va dando las instrucciones, ¿sí? ¿Cómo? Pero en cambio, extrapolado a lo que serían los ribosomas, le va diciendo, necesito que me pongas este aminoácido, una lisina, luego dice que pongas un triptófano, luego, y así, ¿sí? Entonces así se van formando las proteínas que son importantísimas para las funciones de todas las células y mucho más en la neurona, porque aquí también tenemos la síntesis de los neurotransmisores, ¿sí? Que son importantes porque si no, no funciona la neurona sin sus neurotransmisores. Y estos ribosomas por eso es que son tan importantes y se encuentran dispuestos en el retículo endoplásmico. Y ese retículo endoplásmico, por eso les digo que la función es tan importante que no solo se conforma con un retículo endoplásmico común y serpiente, sino que tiene que ser un poco más grande porque las demandas son mayores, las demandas de producción proteica son mayores en la neurona. Entonces, vamos a tener que el retículo endoplasmático es súper grande en la neurona y ese también se lo denomina, ¿cómo se denomina este retículo endoplasmático en la neurona? Mientras me responden, voy a ver un vasito de agua, ¿ya? Siempre me olvido.
¿Cómo se llama? ¡Ay, nadie me ha respondido! Respondan pues chicos, ¿cómo se llama ese retículo endoplásmico? Muy bien, Michelle. Sustancia de Nissen, como dice usuario, cuerpos de Nissen, sí. Muy bien. Este adquiere una característica, miren, esto que vemos aquí son los cuerpos de Nissen, estas manchitas. Si bien, ¿a qué se parece? Está como amarillo, con algunas manchitas rayas. ¿A qué se parece? Así, no del cuerpo humano, sino de la vida. ¿Sí? ¿Qué les viene a la mente amarillo con rayas negras o manchitas negras? Que es el otro nombre que tiene estos cuerpos de Nissen, la sustancia de Nissen. Muy bien, como lo dice Lenny, sustancia tigroide, ¿sí? Bueno, nosotros como somos ecuatorianos solo tenemos tigrillos, pero y se parece más a un tigrillo, ¿no? Que a un tigre, pero bueno, sustancia tigroide, perfecto, Lenny. Entonces eso forma el retículo endoplásmico con sus ribosomas. Cuando ya va un poquito aquí formando este que es el cono axónico, ¿sí? Este es el cono axónico, es un conito, como una especie de embudo, aquí ya desaparece lo que sería la sustancia de Nissen, ya no hay, ¿sí? Recuerden, también tiene un aparato de Golgi, este cuerpo neuronal. ¿Por qué? Porque estas proteínas también necesitan ser procesadas, necesitan ser envueltas en vesículas y llevadas a través de un transporte. Que, por ejemplo, el transporte que va desde del cuerpo neuronal al axón, ¿cómo se denomina ese transporte? ¿Alguien sabe? Transporte. Muy bien, Michelle, transporte anterógrano. Bien, también Electropark. No sé por qué ese nombre, pero bueno. Entonces tenemos el cuerpo neuronal que forma la neurona y las otras que son las prolongaciones, ¿sí? Que van a ser estas, las dendritas y los axones, ¿sí? Las dendritas que son muy ramificadas, si las ven muy ramificadas, por ejemplo, aquí también tengo unas salientes más chiquitas aún, que le ramifican mucho más, que son las espinas dendríticas, ¿sí? Aquí va a hacer contacto otras neuronas, ¿sí? Para estimularle. Entonces, esta parte de las dendritas es la parte receptora, por eso es que les digo que ese circuito de la comunicación lo vayan extrapolando a absolutamente todo lo que veamos aquí en adelante, ¿sí? Entonces, esta sería la parte receptora de lo que sería la neurona, las dendritas. Luego, ¿cuál parte es la que producen las proteínas y todo, etcétera, etcétera? Es este. Entonces, este sería como el centro, ¿no? De procesamiento. Y luego, ¿cómo manda a través de una fibra eferente, que es el axón, ¿sí? Que esta, en cambio, es específica. Si ven que la dendrita es como un arbolito con un montón de cosas, porque nuestro cuerpo es sabio, ¿sí? Nuestro cuerpo es completamente sabio, mucho más inteligente que nosotros, aunque obviamente por sí solo cada célula es inconsciente, pero entiende ciertos conceptos que son útiles hasta para la vida, hasta para inspirarnos en la neurona, para ser mejores, para vivir mejor, para yo qué sé, para actuar mejor. Miren, son tan sabias que las neuronas recogen toda la información que pueden a través de sus dendritas. Por eso es que sus dendritas, que es la parte receptora, está tan ramificada para poder abarcar el mayor espacio posible para que le llegue toda la información posible. Ellas se enriquecen, como decir, de conocimiento, que es algo que deberíamos hacer nosotros, ¿sí? Recoge todo lo que le venga. Luego lo procesa, obviamente, esa información que llegó, pero ahora sí, cuando tiene que actuar, cuando tiene que tomar una decisión que sería la parte efectora, ahí sí ya solo tiene una si es unipolar, dos si es bipolar, pero es directa, va recto a lo que se apunta, a lo que tiene que hacer. Y por eso es que es tan único, porque tiene que ser exacto el, lugar, el músculo que debe inervar, la glándula que debe inervar, o el músculo estriado liso que debe inervar, ¿sí? Tiene que ser exacto. Por eso es que el axón, incluso en algunas, se ve recubierto por la mielina, que no le permite mezclarse con los demás, ¿sí? Entonces, por eso digo, y ahorita se me ocurrió o sea, siempre se me ha ocurrido, pero nunca es como que le he elaborado la idea, pero me parece chévere, que deberíamos seguir el ejemplo de la dendrita, ¿no es cierto? Escuchar mucho, por eso yo tengo unas orejotas también, escuchar mucho, traer toda la información posible, almacenarlo, pensarlo y cuando vayamos a hacer algo lo hacemos directamente y bien hecho, ¿sí? Eso me parece chévere acerca de la neurona. Entonces eso para que tengamos un poquito de idea. Miren, que cuando comienza a salir, miren, justo lo que les decía, vean, desaparece la sustancia de Nissen en el cono axónico y mucho más en este que es el segmento inicial. Este segmento inicial del axón es donde también, no solo es la parte inicial histológicamente hablando, sino también es la parte inicial
fisiológicamente, porque ahí va a tener una gran densidad de canales, o va a tener un montón de canales de sodio, ¿sí? Que ustedes saben que el sodio me permite, una vez que se abre, que difunda los iones de sodio hacia dentro de la célula y me despolarice la membrana. Entonces aquí tiene bastantes para que inicie en ese momento la despolarización. Inicia. Bueno, eso ya lo vamos a ver en transmisión de la información, pero tiene gran cantidad de canales de sodio. Y miren, y está recubierto por esto que es la mielina, estas vainas de mielina que son producidas por una célula en particular, que es esta en el caso del sistema nervioso central. ¿Alguien sabe cómo se llama? Bueno, aquí está clarito. El oligodendrocito. ¿Por qué se llama oligodendrocito? Porque tiene pocas prolongaciones. ¿Sí? Tiene poquitas. Ahora, que este no solo le va a envolver a este segmento del axón. Ah, recuerden, les voy a hacer una rayita, ¿sí? Déjenme marcar aquí. Listo. Miren, todo esto... A ver, esperen. Un segundo. Un segundito. Ya. Miren, todo esto es sistema nervioso central, ¿sí? Lo de acá es sistema nervioso periférico. Ahora, el central, ¿en qué se divide? En sustancia gris y sustancia blanca, ¿no es cierto? Entonces, miren, esto es la sustancia gris, mientras que esta es la sustancia blanca, ¿sí? Entonces, en esta sustancia blanca van a estar los oligodendrocitos, miren, solo la fibra nerviosa, pero solo en el sistema nervioso central. Solo ahí el oligodendrocito produce la mielina para esta parte del axón, ¿sí? Entonces, un oligodendrocito puede producir la mielina para este axón, pero él también es generoso. Esperen, si me aplastó algo. No sé qué se me aplastó. Bueno, ok. Pero él también es generoso, ¿sí? Y no es que solo le va a envolver a este axón, sino que él también les ve a los vecinos axones de otras neuronas que están por aquí andando, ¿sí? Están por aquí andando. Y él también a la parte del sistema nervioso central, miren, también les da un recubrimiento, ¿sí? De mielina. Por eso es que tiene varias prolongaciones para envolver a los axones que lo necesiten, ¿sí? Entonces, resúmanme en 2 palabras, chicos, en el chat, ¿cuál es la función del oligodendrocito? 2 palabras. Porfa. Me faltó el porfa. Vamos, veamos si alguien le atina justo a lo que estoy pensando. Ya nos dicen sostén y protección. Ya está bien la función, pero ¿a quién? Muy bien. Muy bien, como dice Dayana. Bueno, si me lo resumían más, pero está perfecto. Esto es lo que quería. 2 palabras. Mielina, SNC. Mielina, sistema nervioso central. De ahora en adelante les dicen oligodendrocito, a su mente les viene mielinización, sistema nervioso central. ¿Sí? Bueno, luego si quieren agregar un poquito más, ya saben que el oligodendrocito puede mielinizar algunas fibras nerviosas, pero en el sistema nervioso central. Ahora, ¿quién hace todo eso en lo que sería el sistema nervioso periférico? Estas que son, bien Michelle, las células de Schwann, ¿sí? Estas en cambio ya son un poquito más selectivas, ya no es como que a todos le hacen, ¿sí? Estas células de Schwann ya solo recubre, una célula de Schwann puede recubrir solo a un axón, ¿sí? No es que puede mandar piececitos para recubrir a muchos, pero exclusivamente en el sistema nervioso periférico. Muy bien. Eso que esté bastante claro. Y como les dije, la célula de Schwann le produce la mielina. Entonces, ¿cuál sería la función de la célula de Schwann? Igual, 2 palabritas. La una puede ser siglas también, ¿no? Escriban, chicos. Muy bien. Mielinización, sistema nervioso periférico. Esa es la función de las células de Schwann. La mielinización del sistema nervioso periférico. Ahora, tenemos que mieliniza a estas fibras nerviosas del periférico. Las mieliniza, pero también cumple una función de sostén para las células, para las fibras nerviosas que están amielinizadas, que no tienen mielina. También les va a dar sostén, pero ya no les va a producir mielina. Y ahí ya no va a ser solo a una fibra nerviosa, sino que una célula de Schwann puede dar sostén a varias fibras, pero amielínicas.
Mientras que si tiene que producir mielina, solo lo puede hacer para una. Chévere. Que quede claro eso. Miren, aquí tenemos igual la zona receptiva, donde van a llegar, miren, este el axón de otra neurona que irá por acá, a estimularla en su parte aferente, a lo que sería el cuerpo neuronal, luego a través de la parte axónica llega a su zona terminal. Por aquí tenemos, por ejemplo, un epitelio, terminaciones nerviosas libres, sensitivo, ¿no? Miren cómo tiene aquí una neurona unipolar que antes se la llamaba pseudo-unipolar, ¿sí? Porque parece que tiene dos axones, pero en verdad es uno solo que se divide en dos, ¿sí? Y va a llevar aquí la sensación hacia lo que serían las astas posteriores del sistema, las astas posteriores, sí, del sistema nervioso central, es decir, la médula espinal. Eso, chicos. Bueno, aquí tenemos célula preganglionar antes que llegue al ganglio. Aquí una vez llega al ganglio es la célula postganglionar y aquí será la fibra postganglionar. Pero eso ya lo hablaremos cuando estemos tocando el tema de periférico. Muy bien, miren, aquí tenemos un acercamiento a lo que sería un cuerpo neuronal, ¿sí? Este es un cuerpo neuronal, miren, aquí le llegan todas estas de aquí, son rosaditas, o salmón o lo que sea, son prolongaciones, ¿no? Son los axones, la parte, el botón sináptico de diferentes neuronas. Entonces, este cuerpo neuronal recibe esos estímulos y miren, tiene aquí su núcleo, miren este súper retículo endoplasmático, grandote, lleno de ribosomas para producir las proteínas, miren, mitocondrias, porque obviamente tiene demanda energética también, tiene algunas particularidades que lo verán en bioquímica, pero eso ya aparte. ¿Qué más? Porque estas, por ejemplo, no requieren, no necesitan de insulina para que entre la glucosa, ¿sí? Porque si no, hasta que el cerebro reciba la insulina que le secreta el páncreas, cao, ¿sí? Ya pasamos al otro lado. Entonces, por eso es que pasan directamente a través de transportadores especiales, GLUT2. Pero bueno, eso es aparte. Tenemos aquí cono axónico, ¿no es cierto? Que miren, ya no está, ¿qué cosa? La sustancia tigroide, la sustancia de Nice, el retículo. Y aquí el segmento inicial que estábamos hablando. Y esto es lo que les contaba, miren, la célula de Schwann puede recubrir a varias fibras, pero amielínicas, ¿sí? A varias fibras amielínicas, pero sin producirles mielina. Miren, solo se mete por aquí, le recubre y sale. Nada más, se mete y sale. Punto. Mientras que cuando recubre una fibra que tiene que producirle mielina, miren cómo le va envolviendo y envolviendo y envolviendo y envolviendo, que forma un mesoaxón interno, un mesoaxón externo, ¿sí? Estas son las capas concéntricas de mielina, ¿sí? En el caso de una fibra mielínica por una sola célula de Schwann. ¿Sí? Aquí tenemos igual, este es el axón o cilindro eje, la parte de amarillo, y lo que le recubre obviamente una célula de Schwann. Aquí tenemos al famoso oligodendrocito. Miren, aquí está el oligodendrocito, que en cambio, ¿qué hacía? Yo le seguiré insistiendo para que nunca se olviden. ¿Qué hacía? El oligodendrocito. Muy bien, mielinización, sistema nervioso central. Queremos agregar más, que manda piececitos para mielinizar a varias fibras nerviosas. Muy bien a todos, muy bien. Jennifer, Daniel, Daniela, Naomi, Electropark, Dayana, que hasta ahora no me dicen, no me dices el nombre Electropark ni tampoco usuario, pero bueno. Eso. ¿Qué más? Miren, aquí está el oligodendrocito, el núcleo, ¿sí? Del oligodendrocito. Y miren cómo manda su prolongación para recubrir esta fibra mielínica, ¿sí? Nos pregunta Michelle Spin, ¿puede haber más de una célula de Schwann para un solo axón? De hecho, hay muchísimas células de Schwann para cada axón, porque recuerden que la mielina se ve interrumpida en ciertos lugares, ¿sí? Entonces, lo único que hace es dar esa vaina de mielina, por acá ya se interrumpe y aquí viene otra célula de Schwann a darle la mielina. Por eso es que yo no les dije que cada fibra nerviosa recibe una célula de Schwann. Yo les dije que una célula de Schwann solo puede envolver a una fibra nerviosa, ¿sí? Entonces sí, de hecho hay muchas. Tenemos aquí todita, digamos que es la fibra nerviosa. Acá tenemos célula de Schwann que forma esta vaina de mielina. Aquí ya se interrumpe, aquí entra otra célula de Schwann a formar la siguiente vaina de mielina, ¿sí? Ya vamos a hablar igual de esas interrupciones. Michelle. Muchísimas gracias por la pregunta, bien, bien hecha. Bueno, sigamos.
Miren, esta es la parte receptiva, miren cómo aquí está la neurona y le va a llegar lo que sería el estímulo, ¿sí? Una unión axodendrítica, por ejemplo, de un axón, siempre vamos a tener el axón, ¿sí? Porque el axón es la parte efectora. Entonces, axodendrítica, porque viene el axón, a la dendrita, estas que les hablaba, ¿se acuerdan? La espina dendrítica. Otra directo a la dendrita, otra axosomática. Generalmente estas suelen ser excitadoras, ¿sí? Para excitar, para alterarle, para activarle a la neurona, ¿sí? Mientras que esta de acá, la axónica, su nombre lo dice, de un axón a un axón, y suele ser inhibitoria, ¿sí? Para impedirle que realice su impulso nervioso. Y miren, aquí tenemos la parte final de la última vaina de mielina y aquí ya tenemos el botón sináptico. Vean en microtúbulos, por acá habrán neurofilamentos, las mitocondrias, vesículas, ¿sí? Que están aquí almacenadas, esperando a que llegue el impulso nervioso para que se puedan unir a esta que es la membrana presináptica y secretar la sustancia que tengan aquí. Ahí depende de qué neurona sea, ¿sí? Es una neurona que sintetiza acetilcolina, noradrenalina, dopamina, serotonina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, y aquí tenemos la clasificación de las neuronas, ¿sí? Tenemos a la neurona unipolar, que antes se le llamaba neurona pseudo unipolar, porque parecía que tenía dos, pero en verdad era uno, ¿sí? Que tiene obviamente estos dos axones, generalmente sensorial, de tacto y dolor. Tenemos la neurona bipolar, que son bastante comunes en lo que sería la parte de los sentidos, ¿sí? Visual, por ejemplo, en las células bipolares de la retina, y neurona olfativa. Y neuronas multipolares, ¿no es cierto? Algunos polos, por ejemplo, tenemos las multipolares también se dividen en Golgi tipo 1 y Golgi tipo 2, ¿sí? Golgi tipo 1, que justo había tenido un lapsus brutus en la anterior clase, pero lo habíamos corregido porque me dijeron los chicos, que las Golgi tipo 1 tienen su prolongación más larga, ¿sí? Es más larguita, mientras que la Golgi tipo 2 tiene una prolongación más corta. ¿Sí? Generalmente vemos, por ejemplo, las neuronas piramidales, ¿sí? Que van a estar obviamente en la corteza cerebral, y las neuronas de Purkinje, que generalmente están en el cerebelo. Y miren aquí una neurona, en cambio, anaxónica, quiere decir sin axones. Por ejemplo, la célula amacrina. ¿Alguien sabe dónde está esta célula amacrina? ¿Alguien se acuerda? No, no creo que se acuerden si son semestres inferiores porque recién se ven fisio 2. Pero, ¿alguien sabe más bien? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe que se arriesgue? No, bueno, la célula máquina generalmente va a estar en la retina, ¿sí? En la retina vamos a tener algunas capas que lo revisaremos cuando hablemos de ojo, y estas células máquina están cruzando horizontalmente, ¿sí? Teniendo interacción con las demás células de la retina. Luego eso ya vamos a ver un poquito, y en fisiología 2 también lo van a ver. Muy bien, y ahora ya llegamos a la neuroglia, aunque ya vimos antes a la neuroglia, ¿no? Solo la neurona es neurona. De ahí lo que hablamos de oligodendrocitos, de células de Schwann, de todo eso es neuroglia, ¿sí? Miren, tenemos por ejemplo aquí los astrocitos. Más bien, vamos viendo qué células forman la neuroglia. Teníamos la neurona, que no es neuroglia, ¿no? Que es neurona en sí. Y tenemos por acá estos que son los astrocitos. Miren, y dos tipos, un astrocito protoplásmico que miren, tiene un montón de ramificaciones y un astrocito fibroso que tiene bastantes ramificaciones, pero no tantas como el protoplasma. ¿Cuál es la función del astrocito protoplásmico? La principal función es formar esta. Miren cómo tiene un piececito que me está cerrando a lo que sería la parte capilar. ¿Sí? Va a formar una barrera, que es la barrera hematoencefálica, en conjunto con el endotelio de este capilar. ¿Sí? Forma la barrera hematoencefálica. ¿Sí? Como le dice, los pies chupadores lo llaman. Bien, eso ya van a ver también en histología, me parece que igualmente. Sí, claro, obviamente tienen que revisar esto en histología 2. Sí, entonces permite, porque nuestro sistema nervioso, como es el más importante, también es uno de los más sensibles, ¿no? Entonces cualquier tontera no puede ir que esté yendo por la sangre, no puede llegar al cerebro, ¿sí? O al sistema nervioso en sí. Entonces por eso tenemos esta protección que es la barrera hematoencefálica. Muy bien, también tenemos como el astrocito protoplásmico, tiene una disposición y el astrocito fibroso tiene una localización. Entonces, el astrocito protoplasmático, ¿dónde está? ¿En sustancia gris o en sustancia blanca? Cuenten. Muy bien, como lo dice Carlos Electropark, Lenin, Dalú, Lisbeth, Daniel, Misha, Daniela.
En sustancia gris, muy bien. Y para que nunca se olviden, protoplásmico, sustancia gris, ¿sí? Protoplásmico gris. Mientras que el astrocito fibroso, fibroso, con la B antes, está en la sustancia blanca. No es que no haya en la sustancia gris, sino que es por la cantidad, ¿sí? La cantidad que existe tanto en la sustancia blanca como en la gris. El protoplásmico hay más en la gris y el fibroso en la blanca. Muy bien, tenemos también estas que son los oligodendrocitos, que ya hablamos, ¿no es cierto? Mielinización, sistema nervioso central. Tenemos a las células de Schwann, que por acá no asoman, pero también mielinización, sistema nervioso periférico. Estas que son las células, que son unas células de la microglia, ¿sí? Microglia. Eh, estas células de sostén, pero en chiquitas, ¿sí? ¿Qué es lo que realizan la microglia? No realiza tanto sostén. ¿Cuál es la función de la microglia? ¿Alguien se acuerda? Muy bien, como lo dice Lenin, o Lenin, no sé, son los macrófagos, ¿sí? Igual Electropark y Daniel, son los macrófagos, ¿sí? Específicos del sistema nervioso, que lo que van a hacer es estar de vigilantes, de centinelas. Me acuerdo así, ahorita haciendo eso, que mi abuelito siempre me hacía así, y me veía desde lejos fingiendo que me está observando así con unos binoculares. Eso es lo que hacen, están de centinelas, estar ahí pendientes de todo lo que sucede, de quién entre, y también consumir a los detritos celulares, y una vez que se realiza una degeneración de algún tejido en la parte nerviosa, ¿sí? Y también para, obviamente, consumir como su parte de defensa a lo que serían microorganismos. Eso con respecto a la microglia. Y miren también las células ependimarias, ¿sí? Que las células ependimarias, aquí tenemos algunas divisiones, pero principalmente lo que van a hacer es tapizar este sistema ventricular, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar otra foto del inicio. Miren, este es el epéndimo, este es el conducto ependimar, ¿sí? Aquí, formando esta pared, van a estar las células ependimarias, pero también van a estar formando acá lo que serán los ventrículos, ¿sí? Es decir, tapizan todas las paredes del sistema del líquido cefalorraquídeo. Toda esta parte ventricular y del conducto ependimario se llama sistema del líquido cefalorraquídeo. Y sí, justo como dice Lisbeth, como les decía, cubren las paredes también de los ventrículos y del epéndimo que ya hablamos. Muy bien, entonces eso hacen las células ependimarias, son cúbicas altas o cilíndricas bajas, las suelen describir así. Tienen cilios que permiten mantener la movilidad de lo que sería el líquido cefalorraquídeo. También tenemos a los tanocitos que, bueno, son unas células un poco más especiales. Y miren, aquí vamos a tener, estas son unas células de Schwann, miren, Schwann, y es lo que les explicaba, miren, una célula de Schwann, que la máxima capacidad que tiene para envolver una célula de Schwann es a una fibra mielinizada, o sea, producir la mielina para una sola fibra nerviosa. Mientras que, miren, una célula de Schwann, una sola fibra mielinizada. Mientras que una célula de Schwann puede dar sostén a varias fibras no mielínicas, no mielinizadas o amielínicas, ¿sí? Una célula de Schwann, varias amielínicas, una célula de Schwann, una sola mielina. Y por acá tenemos un poco de la estructura. Miren, este es un cuadro de una de mis neuroanatomías favoritas, que es la neuroanatomía de Snell. Lo malo es que está en inglés y que es un poco larga, bastante larga. Es como que, por ejemplo, solo en neuroglia se pasa hablando como 8 hojas, ¿sí? Entonces es bastante larguito. Pero bueno, es súper chévere. La cosa es que aquí nos hablan los astrocitos, miren, fibrosos, ¿se acuerdan? Materia blanca, tienen menos prolongaciones en comparación al protoplásmico. Miren, el perivascular fit, el pie perivascular, que va a formar la barrera hematoencefálica. También, como proveen el soporte, también son aislantes eléctricos y limitan el esparcimiento de los neurotransmisores, ¿sí? ¿Qué más? Tenemos la parte protoplásmica, que está en la materia gris, como hablamos, que está más ramificada, ¿sí? Miren, guarda glucógeno, también tiene una función fagocítica con relación a las neuronas muertas y también con relación a los metabolitos. Y aquí lo que no me gusta es que no le incluyen lo que es la formación de la barrera hematoencefálica, ¿sí? Que es importante. ¿Qué más? Los oligodendrocitos, como hablamos, myelin in Central Nervous System, en el sistema nervioso central. Ya vimos, ¿cierto? La microglia, miren la microglia, que son
que están inactivas, miren, en el sistema nervioso central normalmente, pero se proliferan en enfermedades y en fagocitosis, ¿sí? Son generalmente infecciosas, es por eso que son los macrófagos, los vigilantes, los centinelas. Las células del epéndima, que se dividen en los ependimocitos o células ependimarias, que miren, cuboidales o columnares, que están en la parte ventricular y en el canal central, que es el epéndimo, ¿no? El conducto del epéndimo. Y mire, permite la circulación de líquido cefalorraquídeo y también la absorción. Bien, tenemos los tanocitos, que es una célula especial que se encuentra en el piso del tercer ventrículo y tiene una función de transporte de sustancias desde el líquido cefalorraquídeo hasta el sistema porta hipoficiario. ¿Sí? El sistema porta hipoficiario que permite la difusión de las hormonas producidas en la adenohipófisis hacia el torrente sanguíneo. Y aquí finalmente las células epiteliales coroidales, que yo no les incluiría aquí la verdad, pero bueno, le ponen que simplemente es endotelio, ¿cierto? Es capilar, que lo que va a permitir es, ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo, así como la orina inicialmente, es simplemente un ultrafiltrado del plasma. ¿Sí? Es como ponerle un sedazo, entonces solo sale la parte líquida y ciertas cosas que se retienen gracias a los pies perivasculares, etcétera. Y se retienen lo que serían los cuerpos celulares, las glóbulos rojos, blancos, etcétera. Entonces se mantiene ese líquido que es producido a través de los plexos coroideos. ¿Sí? Muy bien, y aquí tenemos imágenes, miren, por ejemplo, los astrocitos que tienen sus prolongaciones, miren, para cubrir a lo que sería el capilar para la formación de esta barrera hematoencefálica. Por ejemplo, aquí tenemos una célula de la microglia, oligodendrocito, etc. ¿Sí? La microglia tiene relación bastante también con la cicatrización. También, por ejemplo, el astrocito tiene que ver con la regeneración gracias a esa propiedad de dar y proporcionar metabolitos, ¿sí? La parte nutritiva. Y miren, este es un astrocito protoplasmático, miren, para que nunca se olviden, miren lo ramificado que está tan teñido. Aquí tenemos también a oligodendrocitos, miren que tiene menos prolongaciones, por eso lo de oligodendrocitos. Y por acá tenemos algunos, ¿no? Un núcleo de una célula de la microglia, neurona, etcétera, etcétera. Estas, que es un acercamiento, obviamente todas estas son microfotografías electrónicas, ¿no? Donde vemos lo que serían las células ependimarias, y este es el conducto del epéndimo, miren sus cilios, y esta forma cuboidal alta o cilíndrica baja. ¿Sí? Aquí está. Este es en cambio la parte ventricular, ¿no? Listo. Y una vez que llegamos aquí, quiero ver cuánto tiempo me he hecho. Ah, chévere, voy mejorando los tiempos porque casi con las justas llego a esta parte. Estamos bien de tiempos con ustedes. Miren, algo que es bastante importante y es la pregunta que mejor les voy a hacer. Cuéntenme, si yo les veo ahí, le disecciono y logro verle sus nervios y le corto un nervio, ¿se regenera ese nervio o no se regenera? ¿Se puede volver a conectar o ya para siempre se quedaron sin la sensación? Por ejemplo, si hablamos del nervio mediano de lo que sería la mano. Cuenten. ¿Ya se quedaron sin la sensación del pulgar y del índice y la mitad del medio? Si les corto el nervio mediano o se regenera o qué pasa. ¿Se regenera o no? ¿Se vuelve a conectar o no? Ya dicen que no. La verdad es que sí, y de hecho que sí lo hace. Y no es un descubrimiento nuevo, muy bien, como dice Elizabeth, sí lo hace. No es un descubrimiento nuevo. El sistema nervioso periférico sí se vuelve a regenerar, sí se vuelve a restablecer su posición normal como todas las células de nuestro cuerpo, ¿sí? No es que se dividen las células para reemplazar a la parte cortada, sino que simplemente se vuelven a reconectar. Es como conectar un cable, como conectar esta parte de cobre, ¿sí? Como conectar esta parte de cobre. Entonces, digamos, de corto, puedo volver a conectar y puede volver a funcionar este parlante si le voy entrelazando a estos cablecitos de cobre. Y eso es lo que hace la neurona. Miren, por ejemplo, aquí le seccionaron, ¿sí? Por corte. Es que recuerden que, miren, esto del brazo, digamos, llegas al nervio mediano. Ese nervio mediano es que todo, bueno, al inicio, obviamente que hablamos del plexo braquial y todo eso, pero no es que toda la parte de nervios, la parte periférica, no es que la neurona se acaba hasta aquí y aquí empieza otra neurona porque ya está muy lejos llegar hasta acá y ahí sí llega hasta acá. No, el axón va desde la parte donde está su cuerpo neuronal, que es la sustancia gris, hasta acá, ¿sí? Hasta acá, así de largo es el axón. Por eso, ¿cuánto más o menos mide el axón de una neurona?
de una motoneurona, por ejemplo. ¿Cuánto puede medir un axón? Ya de 3 milímetros, de milimétrico, por ejemplo, en las interneuronas, menos de milímetros, hasta un metro, hasta más de un metro, incluso si hablamos de la parte lumbar, por ejemplo, que es algún filete nervioso a inervar el dorso del pie, ¿sí? Los músculos dorsales del pie. Es bastante largo, ¿sí? Y porque, como les digo, no es que en la mitad de la pierna, en la rodilla, tenemos otro cuerpo neuronal que hace contacto. No es que van las neuronas así conectándose por montón. Los axones son largos, entonces una neurona, la neurona en sí, va a ser obviamente mucho más larga, porque el cuerpo neuronal es milimétrico, es más bien menos que milimétrico, micrométrico. No le puedes ver normalmente, necesitas de un microscopio, pero al axón, a ese sí que es bastante largo. Obviamente que tampoco lo vas a poder ver si le aíslas a un axón, pero ay, se me fue, por su parte transversal, que es lo que es demasiado chiquito, igual micrométrico, ¿sí? Pero por la parte longitudinal, como les digo, puede llegar hasta más de un metro. Y si la lesión ocurre a nivel del plexo, igualmente, sigue siendo tejido nervioso periférico, sigue siendo, si no tiene ningún contacto con los ganglios, sigue siendo eh, solo las fibras nerviosas. Todos los nervios que vemos, sea al inicio del plexo, si no es que no ha topado todavía una parte de sustancia gris, que serían los ganglios, por ejemplo, todo lo que vemos, plexo, los nervios, es simplemente las fibras nerviosas. No hay ahí cuerpos neuronales. ¿Sí? Eso respondiendo a la pregunta. Ahora, miren, perfecto, como lo dice Vero, siempre y cuando sea lejos del soma neuronal. Ya vamos a ver eso. Muy bien, muy bien. Miren cómo aquí le han seccionado, tal vez también puede ser por aplastamiento, por cualquier tipo de accidentes, ya no entra en contacto esta fibra nerviosa proximal con su parte distal. Y la parte distal va a producir un proceso de degeneración, ¿sí? Se va a hinchar y luego va a comenzar a reventarse las vesículas que se forman, etc. Y se va a comenzar a degenerar. ¿Alguien sabe cómo se llama esa degeneración? ¿Alguien sabe que nos cuente cómo se llama? Tiene un nombre. Muy bien, Electropark. Me siento raro así hablando como no sé, como en Reddit, cacho. Así, Electropark. Luisa-98. Pero bueno. Le permiten la degeneración walleriana, se refiere a esta degeneración en la parte distal, ¿sí? En la parte distal, porque miren, ya no puede llegar, no puede establecer este contacto directo. El cuerpo neuronal, que es donde se están produciendo las proteínas, que es donde tiene igualmente la mayor parte de transportadores, etcétera, etcétera, no puede proveer de esos nutrientes a la parte distal porque aquí ya no tiene continuidad. Mientras que acá sí. Entonces, ¿qué es lo que realizan en una operación? Por ejemplo, mi papá una vez me ha contado que cuando hacía su rural a una persona había venido sin cortada la mano. Obviamente, si mantienes en las condiciones adecuadas la mano, se puede poder volver a reconectar la mano y ahí tendrás que reconectar obviamente vasos sanguíneos, músculos, etcétera, etcétera. Y también a los nervios y ponerlos en contacto para que ellos comiencen su regeneración. ¿Sí? Esta regeneración que les digo, una vez que se corta, también hay otro proceso aparte de la degeneración walleriana. Y es esto, que es ¿alguien sabe? Miren esta diferencia de este cuerpo neuronal con este cuerpo neuronal. ¿Alguien sabe cómo se llama ese proceso donde ocurre este cambio? No, es la cromatolisis, ¿sí? La cromatolisis. ¿Por qué se llama cromatolisis? Porque se acuerdan que, miren, la sustancia tigroide tiene mucho color, por eso es lo que le da ese aspecto tigroide. Y si se degenera, que es lo que sucede una vez que se segmenta, se comienza a degenerar porque bajan los niveles de demanda nutricional, pierde el color, ya no se ve tan colorido este cuerpo neuronal. Por eso, lisis, destrucción, cromatocolor, destrucción del color, ¿sí? Y el núcleo se pone un poco más periférico y se va a reordenar todo este citoesqueleto, ¿sí? Pero luego, si está bien alineado, comienzan a crecer, miren, estos brotes. No, independientemente de que no esté alineado, comienzan a crecer los brotes. Ahora, se volverá a reconectar si es que está bien alineado. ¿Sí? Entonces comienzan a crecer estos brotes, va proliferando a través de señales moleculares. Obviamente aquí ya van a intervenir células que se vayan comiendo esos detritos celulares y para que se los lleven de ahí. Y también otras sustancias que provean de nutrientes, ¿sí? Entonces, obviamente, yo es lo que siempre recalcaba, para la regeneración necesitas tanto de
eliminación de lo que ya no sirve como de aportación de lo nuevo que va a reemplazar, ¿sí? Y por ejemplo, les ponía en el anterior grupo el ejemplo del paro, ¿no es cierto? Que por ejemplo en el paro, yo participé en el paro, tanto como protestante los primeros días como en la parte del personal de salud, y es verdad, lo dejamos bastante desordenado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, había partes que, por ejemplo, para construir esos como bloquecitos, como, ahorita se me fue el nombre, para poder cubrirse de lo que serían los disparos, se iban sacando esos adoquines, ¿no es cierto? Y luego, una vez que quedó todo eso hecho pedazos, toda la basura ahí regada, luego fuimos un día después de que se terminó el paro y fuimos limpiando, ¿no es cierto? Limpiamos todo lo que se destruyó por A o B motivo. Y al realizar eso, ¿qué hicimos? Para poder regresar al orden, para poder regresar a lo normal, primero tuvimos que llevarnos toda la basura, todo lo extra, todo lo que ya nos servía. Eso primero. Y luego, ¿qué más? Volver a aportar con nuevos nutrientes, bueno, con nuevos materiales, con nuevos nutrientes sería en el caso si lo extrapolamos a la neurona. Sí, es lo que tiene que hacer, eliminar lo viejo, lo que ya está dañado y aportar nuevos nutrientes. Entonces se logra reconectar y vuelve la inervación. Recuerden, ¿cuál es la ley de Lamarck? ¿Alguien se acuerda? Así hablando otra cosa aparte. ¿Cuál es la ley de Lamarck? Cerca de biología, ¿no? No es nada de medicina. La ley de Lamarck, que nos enseñan en el colegio. Que debe ser ley de vida. Por ahí dicen supervivencia. Ya tiene una ley así como que tal cosa, pasa esto. Bien, la ley del uso y el desuso. Muy bien, Alexis. Muy bien, Lisbeth. Órgano que no se usa se atrofia y órgano que se usa se hipertrofia. ¿No es cierto? Nos ponía ejemplo, por ejemplo, de las jirafas, ¿cierto? Que mientras más tiraban el cuello, obviamente sus generaciones a veces estarían una mutación. Bueno, él no describía las mutaciones ni nada de eso, ¿no? Pero luego se descubrió que obviamente hay alguna mutación y sale una jirafa con un cuello más largo. Y esa jirafa con el cuello más largo obviamente va a tener mejores oportunidades para sobrevivir y obviamente tendrá ya hijas y seguirá reproduciéndose la que tiene mejores condiciones por este tipo de mutaciones. Por este órgano que se usa, que se hipertrofia y el órgano que no se usa se atrofia, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos aquí. Miren, el músculo cuando no está inervado se atrofia. Miren el tamaño que tenía el músculo aquí. Luego miren cómo cada vez se va haciendo, se va atrofiando más, va disminuyendo su tamaño. Recuerden cuando hablamos de atrofia hablamos simplemente de disminución de tamaño, no disminución de células. No es que las células se mueren, simplemente se hacen más pequeñas, ¿sí? Chévere. Y luego, una vez que se reconecta, miren, vuelve a hipertrofiarse, ¿sí? Se hipertrofia, vuelve a su estado normal y, recuerden igual, solo crece el tamaño, no es que aumenta el número de células, ¿sí? Si aumenta el número de células, no es hipertrofia, es hiperplasia, ¿sí? Ok. Y miren, ya hay veces que cuando no tiene la continuidad, no puede restablecer su conexión y miren, se forma esta especie como que de acumulación, como este saquito. Y miren, que esta neurona, digamos, son neuronas diferentes. La neurona vecina está normal y esta, a través de señales moleculares también, va a producir también unos ramitos colaterales que también se llaman de sustentación para tratar de inervar este pobre músculo que miren ya cómo está de atrofiado. ¿Sí? Va a emitir estos ramos de colaterales o de sustentación. Y miren, justo aquí tenemos una imagen de una neurona, miren, emitiendo un ramito colateral de sustentación. Miren, aquí está un sitio, en cambio otra neurona con el sitio de la lesión, la degeneración que sucedería en la parte distal y aquí la reacción anterior a la cromatolisis y estos brotes que son los regenerativos, que ya hablamos. Muy bien, ahora hablemos de la transmisión de la información y todavía tenemos tiempo, me parece. ¡Wow! Tenemos muchísimo tiempo, qué chévere, qué chévere. Puedo ir con calma en esto. ¿Qué les parece si nos damos unos minutitos de receso que me duele la espalda? Hasta eso hagan cualquier pregunta acerca de lo que vimos, ¿sí? Cualquier pregunta, bienvenida chicos. Les espero 5 minutitos para que descansemos y luego seguimos. Sí, estamos bastante tiempo. Generalmente cuando estoy aquí ya son las... Ya me pasé con 10 minutos de la clase. Eso ha pasado con todos los chicos hasta ahora. Solo con ustedes hemos avanzado rápido. Y bien, o sea, es como que no hemos recalcado, no hemos redundado en lo mismo y eso. Así que chicos, cualquier pregunta, tienen 5 minutos, yo les voy a mandar igual un mensaje cuando ya falte un minuto para unirnos de nuevo. ¿Sí? Entonces, eso, hasta eso dejen alguna pregunta, yo voy a llenar un poquito más de agua y voy a ver qué hay de nuevo.
Ah, Tú tranquilo, bro. Yo entiendo. siento alegría medicinal cada día, viviendo atracos sin justicia. Qué haría, siento alegría medicinal cada día, siento alegría medicinal. Viviendo atracos sin justicia. ¿Qué haría? Cada día. Hola, mi vida. ¿Cómo está, mi amor? Ahorita estoy. Sí, mi amor, ahorita estoy en clases también, pero ya le llamo despuesito. Sí, en 20 minutos ya termino mi vida. Gracias, mi amorcito. En 20 minutos ya le llamo. Ah, chévere. En 20 minutos le llamo mi vida, que ya termino la clase. Sí, sí, sí. No, ni diecito, no.
Ya le llamo más de ahorita. Sí, es que ya en 15 termino la clase, mi vida. Ya. Chao, mi amor. Besos. Te amo. Cuídense. Listo, ahora sí volvamos. Volvamos. Son el grupo D, ¿verdad? Ok, ahí les llegó el mensaje. Esperemos 15 segunditos hasta que manden el último mensaje y ya. Dice Carlos López, ¿puede haber regeneración en las fibras de la sustancia blanca del sistema nervioso central? ¡Ah! Eso es lo que nos faltó hablar. Sí, 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 sí. Muchísimas gracias, Carlos. Ahorita que lleguen, como les digo, ya 10 segundos y ya comenzamos a hablar de eso. Miren, ya están llegando. Ahorita le admito a esta persona. Sí, sí, sí. Bien que me haces acuerdo, Carlos. Bien que me haces acuerdo. Muy bien, muy bien. ¿Nadie más? Sí, ok, nadie más parece. Listo. Entonces, ya vimos que en el sistema nervioso periférico se puede regenerar y es buenísima la pregunta que hace Carlos y a eso es a lo que quería llegar porque generalmente ustedes han tenido en su, se me fue la palabra que siempre me gusta usar, en su conciencia, no sé, en el colectivo. No sé cómo le digo yo, se me fue. Pero bueno, tienen en mente generalmente las personas, en el imaginario colectivo, de que el sistema nervioso no se va a regenerar. Pero esto sucede, como les digo, normalmente, no es que es nada raro, en el sistema nervioso periférico, que sí se regenera. Ahora, ¿qué pasa en el sistema nervioso central? Que al parecer, por ejemplo, un ejemplo de eso es Lenín Moreno, que le pegan un tiro en la espalda, ¿no es cierto? No sé, la verdad, a qué nivel. Y obviamente se queda paralítico, ¿no es cierto? Y ya, desde el momento en que le habrán pegado el tiro hasta ahora, sigue en la silla de ruedas. Entonces, ¿por qué sucede eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Digamos que, obviamente, si llega hasta la sustancia gris, ¿qué pasa? Llega al cuerpo neuronal, entonces le destruye al cuerpo neuronal, ¿sí? Y ahí sí estás jodido. Pero si solo llegó a la sustancia blanca, ¿por qué se queda igual paralítico? ¿Alguien sabe? Bueno, como les digo, esto no es como que de saber en sí porque sigue en investigación, es algo que se lo siguen preguntando, ¿no es cierto? Pero al parecer, lo que sucede, lo más confirmado, es que este mismo cuerpo neuronal o las células de la glía, las células circundantes y que están cerca de lo que sería el sistema nervioso central, producen sustancias químicas, moléculas que impiden la regeneración neuronal, ¿sí? Impiden la regeneración que sucede aquí. Y por ejemplo tenemos una que se llama la molécula not go, ¿sí? Que son parecidas a unas moléculas que tenemos al momento del desarrollo, que son las semaforinas, las conexinas, etcétera, que son las que van guiando a los nervios por dónde ir formando y decir, no bro, para allá no vayas, no bro, para aquí sí, ¿sí? Entonces esas sustancias bastante parecidas como not go parece que evitan, tienen una función como paracrina que evitan que se realice esta regeneración. ¿Por qué lo habrá hecho así la madre naturaleza, Dios, en quien sea que crean? No sé la verdad, nadie sabe. ¿Por qué función tiene? ¿Por qué hacer que todo nuestro cuerpo se pueda reconectar? Si le corta un nervio acá, que se pueda volver a unir. Pero ¿por qué no permitir que también nuestra sustancia blanca del sistema nervioso central, que es la parte más importante, se daña, se jode todo para abajo? ¿Por qué no permitir que esa parte también funcione? Se vuelva a regenerar. Grandes incógnitas de las decisiones de la madre naturaleza. Por cierto, verán la película Mother, que es increíble. Justo creo que la subieron a Netflix, la había visto yo hace full tiempo cuando se estrenó, es súper chévere. Con respecto a la madre naturaleza. Pero bueno. Sigamos. Eso con respecto a la pregunta de Carlos. Muchísimas gracias por la pregunta, era lo que quería llegar. Ahora, vamos a ver transmisión de la información que es un poco más de fisiología. Recuerden que la célula para funcionar, todas las células para funcionar, ¿qué tienen que hacer? Despolarizarse, principalmente cuando hablamos de un músculo, cuando hablamos de la parte neuronal. Ahora, recuerden que
nuestro cuerpo funciona a través de los iones, ¿sí? Los iones. Y tenemos diversos compartimientos. Por ejemplo, tenemos el líquido extracelular y por acá tenemos el líquido intracelular. Ahora, ¿qué ion es predominante en este que es el líquido extracelular? ¿Qué ion predomina en el LEC? Cuéntenme. Muy bien, como lo dicen todos, que lo deberían responder de una, ¿no? Es el sodio, ¿sí? Na, natrium. Es el que está predominantemente mayor concentración en el líquido extracelular, mientras que en el líquido intracelular, ¿quién está mayoritariamente? El potasio, muy bien, el potasio. Pero también hay afuera potasio y también hay adentro sodio, solo que en muchas menores cantidades. Por ejemplo, tenemos 5 milimoles por litro aquí en la intracelular de sodio, mientras que afuera tenemos 150. ¿Sí? Entonces es bastante la diferencia. Lo mismo más o menos se mantiene esa relación con el potasio. Ahora, ¿qué pasa? Que generalmente el axón, como tiene potasio, está aquí el potasio. Y tenemos una bomba que siempre está ahí funcionando, que es la bomba de sodio-potasio, que es uno de los que nos mantiene la homeostasis, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Miren, me saca 3 iones de sodio y me mete 2 iones de potasio al líquido intracelular. Entonces es como el sodio y el potasio, ¿qué valencia tienen? Esto que es química básica, ¿no? ¿Qué valencia tiene el sodio y el potasio? ¿Es positivo, negativo, cuánto? Muy bien, Michelle dice más, es positivo, igual a Alexis, más 1, ¿no es cierto? Entonces es como, meto 2 y saco 3 cargas positivas. Es como comprarme 2 manzanas y vender 3 manzanas. ¿Con cuántas manzanas me quedo? Cuéntenme, no tengan miedo a dar cifras negativas de manzanas. Estamos solo imaginándonos. ¿Cuántas manzanas me quedo? Si compro 2 manzanas y vendo 3. Menos 1, ¿no es cierto? Entonces, así mismo, miren, si saco 3 sodios y solo meto 2 potasios, me voy quedando cada vez con menos 1, menos 1, menos 1 milivoltios, ¿no es cierto? Dentro de lo que sería el líquido intracelular. Me voy haciendo cada vez más negativo porque estoy sacando más cargas positivas de las que estoy metiendo. Pero a la vez me permite incrementar que la concentración del potasio y mantener la normalidad, que es el potasio adentro. Chévere, entonces normalmente nuestra célula en reposo, todas nuestras células en reposo, están con carga negativa, están polarizadas. ¿Sí? Y para ejercer su acción, el músculo para contraerse, la neurona para transmitir la información, la parte nerviosa, ¿no es cierto? Tiene que despolarizarse, es decir, hacerse positiva. Entonces tiene que pasar un potencial de umbral. ¿Cómo se realiza esto? Que simplemente llega un momento ante un estímulo, ¿no es cierto?, de otro axón, por ejemplo, ¡tac!, se abren lo que serían los canales de sodio dependientes son unos canales de sodio que con esta excitación se abren, ¿sí? Y el sodio, ¿dónde estaba bastante? En el LEC, ¿no es cierto? Y aquí hay poquito en el LIC. Entonces va a ir a favor del gradiente de la concentración. Entonces, ¿hacia dónde va a difundir? Sí, ¿hacia dónde va a meterse el sodio? Cuéntenme. ¿Lic o lec? ¿Hacia dónde va el sodio una vez que se abre? Muy bien, como dice Michelle y Misha, y Dalú. Qué lindo nombre, por cierto. Michelle, Daniela, Daniel. Al líquido intracelular, ¿sí? Porque la mayor concentración está afuera y se mete. Entonces, en ese momento, ¿qué estamos metiendo? Cargas positivas, ¿sí? Cargas positivas. En ese momento que meten las cargas positivas, y lo mete rápidamente, ¿no? Porque son unos canales rápidos de sodio, va a comenzar a adquirir carga positiva dentro, ¿cierto? Se va a hacer cada vez menos negativo, hasta que pase el potencial de umbral y ahí sí se desencadena. Es lo que conocemos como la ley de todo o nada. O todo se me despolariza o no sucede absolutamente nada, ¿sí? Toda la membrana, todo el neurilema, que lo llamamos así, porque lema significa membrana, neuri nervioso, tiene que despolarizarse para que realice la acción. Entonces, tac, tiene este pico y aquí, una vez que realiza su acción, ya comienzan a tomar relevancia los iones de potasio que están saliendo, porque recuerden que a la vez se activan los iones, el canal de sodio con el canal de potasio, solo que los canales de sodio son canales rápidos y los canales de potasio son canales lentos, ¿sí? Entonces, esos canales de potasio se comienzan a abrir, mucho más bien, comienzan a salir más, ya coge relevancia la cantidad de iones de potasio, que hacia dónde van a salir, porque ¿dónde tenemos bastante potasio? En el potasio. ¿Dónde tenemos bastante potasio? Potasio, chicos, ¿dónde tenemos bastante potasio en la vida?
normalmente. Muy bien en el LIC, ya lo dijeron antes, ya lo dijeron antes. Tenemos bastante potasio en el líquido intracelular y tenemos poco afuera. Entonces, si yo abro un canal, si yo le meto a un hueco ahí con una aguja, digamos, si se pudiera, con una aguja, ¿hacia dónde va a ir? A favor del gradiente de concentración. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el potasio? Hacia, aquí hay mucho y acá hay poco, hacia el LEC, ¿no es cierto? Va a ir hacia el líquido extracelular. Entonces, va a difundir obviamente hacia allá y ¿qué estoy sacando igual? Cargas positivas. Entonces, de lo que era positivo, si saco cargas positivas, me hago cada vez más negativo. ¿Pero qué perdí? Bueno, primero ya regresé a mi parte normal, me repolaricé, ¿sí? Pero también perdí la normalidad, ¿sí? Que era tener bastante potasio adentro y bastante sodio afuera. Perdí esa normalidad, ahora tengo bastante sodio adentro y bastante potasio afuera. Entonces ahí es donde actúa la bomba sodio-potasio y le restablece a la normalidad. Mete 2 potasios, saca 3 sodios. ¿Para qué? Para volver a hacerle negativo, pero restablecer las concentraciones normales. ¿Sí? Y esto es lo que le decíamos acá. Miren, está negativo, luego comienzan a meterse los iones de sodio, se hace positivo. ¿Sí? Y cuando tendrá que salir, salen los de potasio y se vuelve a ser negativo, se repolariza. Y miren, ¿qué me facilita esa salida? Miren, una cosa es, quería dibujarles. Miren, tenemos aquí un axón, ¿sí? Este es un axón. Normalmente se acuerdan que ¿dónde inicia el impulso nervioso? Donde había un montón de canales de sodio que les hablé. En el segmento inicial, ¿sí? Del axón. Aquí había un montón de canales de sodio, ¿sí? Por los que va a pasar el sodio y ahí inicia. ¿Qué pasaría? Que poco a poco se tendría que esto ir haciendo positivo, 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 ¿no es cierto? Y va yendo así. Pero es mucho más fácil y es mucho más rápido si al mismo tiempo, mientras por el segmento inicial comienza el estímulo, miren, cuando tenemos la mielina, en la mielina hay unas interrupciones, miren, aquí termina la mielina, aquí empieza otra vaina de mielina. Hay unas interrupciones que se llaman, ¿alguien sabe? Los nódulos de Rambier, exactamente, que son unos espacios aquí en los que están repletos de canales de sodio, muchos más canales de sodio, así como en el segmento inicial. Entonces, no solo va a entrar el sodio a través del segmento inicial, sino que a la vez, mientras entra por aquí, también entra por acá, y también por acá, y también por acá, y también por acá. Es como que yo tenga que hacer una presentación y yo me ponga solito a hacer 20 diapositivas, ¿sí? O que coja a 10 amigos y cada uno hagamos 2 diapositivas, ¿sí? Nos demoraremos, ¿qué? Máximo 5 minutos en hacer todo porque iniciamos al mismo tiempo y cada uno tiene una parte distinta, ¿sí? Entonces terminamos en los 2 minutos las 20 diapositivas. Mientras tanto, lo hago individualmente, esas 20 diapositivas, como me demoro 2 en cada una, terminaré demorándome 40 minutos, ¿sí? Si me encargo yo solito de eso. Pero como les digo, ese es el ejemplo. Eso sería si no hubiera fibras de mielina. Esas son en las fibras amielínicas, que no tienen ayuda de canales de sodio, que están en estos nódulos de Rambier. Mientras que en estas interrupciones que suceden en las mielinizadas tienen esta ayuda y obviamente el impulso es mucho más rápido. Si hay un defecto en alguna parte de la mielina, va a ralentizarse, es decir, se va a hacer mucha más lenta la difusión, ¿sí? la transmisión del impulso nervioso, la despolarización. Eso, y miren, aquí les he puesto algunas fibras nerviosas que ya las veremos pasado mañana, me parece, en periférico. Que eso ya lo veremos. Simplemente les pongo aquí para que vean que hay diversas clasificaciones. Mielinizadas y no mielinizadas, que generalmente las fibras tipo C, que son de la parte visceral. Y miren lo rápido, miren la velocidad de conducción de una fibra mielinizada y miren la velocidad de conducción de una fibra no mielinizada. Es decir, que la velocidad de conducción es directamente proporcional tanto a la cantidad de mielina como al diámetro de la fibra. ¿Sí? Y miren, aquí tenemos un dibujo, ya sabemos que se despolariza. Ahora quisiera compartirles una pizarra en lugar de esto. Un ratito. Confírmenme que ahora se debería ver una pantalla en blanco. ¿Pueden confirmarme, porfa, con los mensajes si se ve la pantalla en blanco? Muy bien a todos los que respondieron no de Rambier, ¿no? Lisbeth, Jonathan. Muy bien, chévere que se vea. Ahora, miren. Normalmente... Ay, no, qué feo color. Otro colorcito. Ya.
Mira, aquí tenemos un axón, aquí tenemos el ensanchamiento que forma el botón sináptico, ¿sí? Por acá está la última vaina de mielina. Muy bien. Y en cambio, por acá, digamos que esta es una unión mioneural. Entonces, miren, acá va a estar lo que sería el músculo, ¿sí? El músculo, etc. Ok, miren, ¿qué pasa? Que una vez que sucede la despolarización, ¿sí? Que llega el estímulo, que se comienza a despolarizar, ley de todo o nada, todo se me despolariza, se activan aquí, o sea, entró el sodio, ¿no es cierto? Entró lo que sería el sodio. Uy, está muy grueso esto. Entró el sodio, cambia el voltaje, ¿no es cierto? Se hace positivo, ¿sí? Se hace positivo. Entonces, en ese momento se activan unos canales que aquí están ni enterados de la vida, hasta que llegue ese voltaje que cambia. Son unos canales de calcio, porque son canales de calcio, sí, que recuerden que su valencia es +2. Canales de calcio dependientes de voltaje. Entonces cambia este voltaje, se abren los canales de calcio y el calcio comienza a difundir. Entra a la célula. ¿Por qué? Porque el calcio tiene mayor concentración extracelular. Entra el calcio. Y mientras tanto, antes de que entre el calcio, antes de que entre el sodio siquiera, ya se habían aquí acumulado esto, que son las vesículas sinápticas. ¿Se acuerdan? ¿Y qué contienen las vesículas sinápticas? Cuéntenme, ¿qué contienen? Nos dicen acetilcolina, pero no solo acetilcolina, todos los neurotransmisores. Miren, aquí van a estar un montón de moléculas de neurotransmisores, ¿sí? No solo acetilcolina, como les digo, puede ser noradrenalina, dopamina, GABA, glutamato, glicina, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, depende de qué tipo de neurona sea. Ok, entonces van a estar aquí, almacenadas esperando a que llegue su hora, como esa tortuga de Kung Fu Panda. ¿Sí? Entonces, entra el calcio, comienza un proceso de lo que sería un proceso de segundos mensajeros, ¿sí? Donde se fosforilan ciertas proteínas y comienza, una vez que entra el calcio y se fosforilan las proteínas, a aproximarse estas vesículas a esta que es la membrana presináptica. Llegan aquí y liberan su contenido, que miren, por ejemplo, es esta. Digamos que esta era una molécula. Hay bastantes, ¿no? En cada una de las vesículas. Digamos que esta era una molécula. Y esta, digamos, como hablábamos que era una sinapsis mioneural, y hablamos que es un músculo estriado, tenemos que esta, por ejemplo, es acetilcolina, como decía. ¿Sí? Acetilcolina. Se liberan bastantes moléculas de acetilcolina. Y mientras tanto, aquí hay otros receptores. ¿Sí? Hay receptores que son específicos para la pana-acetilcolina. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos a los nicotínicos y a los muscarínicos. Nicotínicos, esto sería un receptor nicotínico porque está en el músculo estriado, en el músculo en sí. Mientras que el muscarínico tiene un poco más que ver con las glándulas y eso principalmente. En cambio, en el músculo tenemos receptores nicotínicos. Y también en los ganglios tenemos receptores nicotínicos. ¿Ok? Entonces, una vez que llega esta molécula de acetilcolina a este receptor, le activa el receptor. Y en ese momento se activa ¿qué? La apertura de estos canales de sodio. Y el sodio que sigue estando aquí en gran concentración extracelular, difunde. Difunde, 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 ¿no es cierto? Entra a lo que sería este órgano y le va a despolarizar y ese órgano realizará su acción. ¿Sí? En este caso el músculo realizará la contracción, obviamente después de todos los pasos que ya vieron en fisiología 1, ¿no es cierto? Hablarán ahí de todas estas moléculas tropomiosina, etcétera, etcétera, que los túbulos T, que el calcio que se libera, que se une con la cabecita actinamiosina, que le descubre más bien, que se realiza la contracción nerviosa, ¿sí? Y todo ese proceso a través de la despolarización. Ahora, si le mantenemos aquí, el músculo se va a mantener contraído, ¿no es cierto? No soy tan musculoso, no soy nada musculoso, pero bueno, soy full flaco. Pero bueno, se mantiene contraído el músculo. Ahora, ¿qué necesitan? Que esta acetilcolina salga de aquí. ¿Para qué? Para que no siga difundiendo el sodio. ¿Y quién se encarga de degradar a esta acetilcolina? Ciertas enzimas, por ejemplo, la acetilcolinesterasa, ¿sí? Que le va a dividir a la acetilcolina en el subgrupo acetil y la colina. La colina será reabsorbida y así se volverá a tener material para seguir sintetizando la acetilcolina que volverá a ser enviada a través de las vesículas. ¿Sí? Y como dice usuario, dependiendo de la sinapsis y también obviamente de los órganos que estemos hablando.
¿sí? Recuerden que estamos tapizados de receptores y todas nuestras células están tapizadas de receptores. Y estos son los receptores que nos hablaban al inicio, ¿se acuerdan? Que decíamos carínicos por ahí, alguien. Que son receptores específicos para un estímulo, para una molécula. ¿Sí? Uy, casito la friego, casito la friego. Cerremos esto. Casi se me cierra la sesión. No. Muy bien. Entonces terminemos con todo esto. Y esto es lo que está aquí graficado, miren. La acetil que se une con la acetil-CoA se une con la colina, forma acetilcolina más CoA, etcétera. Luego se forma la acetilcolina, miren, se activan estos canales dependientes de voltaje, que son de calcio, difunde el calcio, y el calcio a través de segundos mensajeros permite pegar estas vesículas sinápticas a lo que sería la membrana presináptica. Se libera la acetilcolina, llega a sus receptores, miren, ACHRS, ¿sí? Receptores de acetilcolina que van a permitir la apertura de canales de sodio y va a difundir el sodio también. Muy bien, este tipo de sinapsis se llama sinapsis. ¿Es a través de qué? ¿A través de qué? Utilizamos de sustancias químicas. Entonces, una sinapsis química, muy bien, Michelle. Sinapsis química, que puede ser acoplada directamente rápida, es decir, que no necesita de los segundos mensajeros decirle ñaño, fosforil al man, y el otro ñaño, necesito que le fosforiles, ñaño, necesito que le fosforiles. No, directo, de una, porque hasta que se fosforilen y el diacilglicerol, que el inositol trisfosfato, bla, 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 hasta eso ya nos pinchamos completamente o nos quemamos, nos carbonizamos, como les dije. Entonces tiene que contraerse rápido ese músculo y eso es lo que sucede, como les digo, valga la redundancia, en el músculo, ¿sí? Con los receptores nicotínicos que se acoplan directamente y no necesitan de segundos mensajeros. Mientras que la parte muscarínica ya no es tan relevante, así como que para salvarte la vida, entonces depende de segundos mensajeros. Y ambos pueden ser excitatorios o inhibitorios. Por ejemplo, aquí tenemos al GABA, ¿sí? A GABA o glicina, que es inhibitorio, ¿sí? Inhibitorio directo en el caso de la glicina, inhibitorio directo a través del receptor GABA-A. Bueno, eso ya es un poco más complicado, ¿sí? Tenemos dos tipos de receptores en GABA, pero la cosa es que quiero hacerles entender que es tanto excitatorio como puede ser inhibitorio dependiendo de la molécula, ¿sí? Excitatorio acetilcolina, excitatorio adrenalina, inhibitorio, y también el receptor, ¿no? Inhibitorio, la glicina y GABA, ¿sí? Principalmente. Glutamato también. Pero bueno, entonces, ¿qué va a ser la parte inhibitoria? En cambio, no me va a abrir canales de sodio una vez que llegue a su receptor. Digamos, aquí se secretó la glicina. Se une a su receptor de glicina y no es que me va a abrir canales de sodio, sino que me va a abrir canales de cloro. Y recuerden que el cloro también, ¿dónde está más? ¿En el líquido extracelular o en el intracelular? Respondan eso, por favor, chicos. ¿El cloro dónde está más? Muy bien, en el líquido extracelular. De tal manera, esperen, aquí tengo la imagen, ya. De tal manera que el cloro que tiene carga, -1. Entonces estoy metiendo cargas negativas. Me hago más negativo y obviamente va a ser más difícil despolarizarme para llegar al nivel de umbral y no se va a realizar la función. Es por eso es que es inhibitorio. Le hace mucho más difícil a la despolarización. Y aquí tenemos un cuadrito, miren, por ejemplo, la acetilcolina que les hablaba, los nicotínicos que no ocupan segundo mensajero, que abre canales de sodio. Tenemos los muscarínicos que ocupan segundos mensajeros, como este CAMP, la adenosina monofosfato cíclica, inositol trifosfato, diacilglicerol, ¿sí? Glutamato, que tiene, miren, estos receptores NMDA, que incluso hay una enfermedad donde es una encefalitis por anticuerpos anti-NMDA, donde nuestros anticuerpos atacan a estos receptores y obviamente vamos a tener unos cambios principalmente en el comportamiento, ¿sí? ¿Qué más? Miren, receptores kainato, AMPA, metabotrópico, etcétera, etcétera. Miren, dopamina también con sus receptores, inhibitoria también, ácido gamma aminobutírico que es del GABA, miren, GABA A que no ocupa segundo mensajero y GABA B que sí ocupa segundos mensajeros y abre estos que son los canales de cloro, ¿sí? Inhibe. Y miren, también cierra canales de calcio. Entonces, si cierro canales de calcio, ¿qué va a pasar? Lo que ya hablamos anteriormente, ¿cierto? Antes decíamos abrir canales de calcio, ahora si le cierro no va a entrar el calcio, no se pegan las vesículas a lo que sería la membrana presináptica. Y glicina, igual inhibitoria que abre los canales de cloro. Aquí tenemos otra imagen, miren, porque esta parte inhibitoria lo hace tanto la parte presináptica como también, miren, la interneurona inhibitoria. ¿Se acuerdan de la interneurona que les hablé? Que es el centro integrador, está a nivel de la médula espinal, conecta las astas posteriores con las astas anteriores. Entonces yo me pinché, ¿no es cierto? Me pinché. Vino el estímulo nervioso,
llega hacia la parte posterior, esa parte posterior a través de las interneuronas se conecta con la anterior, y las interneuronas tienen que decidir qué hago. ¿Qué hago? ¿Qué músculo tengo que contraer para este man pendejo salvarle de la quemada o de la pinchada? Entonces dicen, ya, tengo que estimular al axón del bíceps braquial, por ejemplo. ¿Sí? Entonces va y le va a contraer al bíceps braquial. ¿Pero qué también tiene que hacer? También debe inhibirle al tríceps. Porque si no, si se contrae también el tríceps, ¿qué va a pasar? Si se contraen los dos. No se mueve, ¿no es cierto? Y me sigo pinchando. O aún peor, si solo se contrae el tríceps y no se contrae el bíceps, ¿qué va a pasar? Me clavo más o me quemo más. Entonces, eso es lo que hace la interneurona. Inhibir lo que tenga que inhibir o activar lo que tenga que activar. ¿Sí? Este es un esquema igualmente de la unión mioneural y eso es todo, chicos. Muchísimas gracias por su presencia. Si tienen alguna pregunta, me la hacen saber. Aquí la respondemos. Nos va a quedar unos 5 minutitos más, como siempre, ¿sí? Para ver si alguien tiene una pregunta. Eso es todo, chicos. La próxima clase vemos sistema nervioso periférico. Repasarán esto, porfis, chicos, que es necesario para poder hablar el mismo idioma ya de largo. A todo lo que iremos viendo. Y muchísimas gracias al contrario a ustedes, chicos. Un abrazo. Un abrazo a todos. Daluz, Elaine, Grace, Jennifer, Misha, Daniela, Usuario, Melanie, Vero. Todos, todos, todos. Un abrazo a todos. Katy, Naomi, Alexis, Michelle. Michelle, ¿cuál era tu apellido? ¿Ubiges? ¿Ubiges? Igualmente para ti, Ivonne, un abrazo. Y bujes, chévere. Es que vamos a hacer una especie de retroalimentación, entonces necesito también las personas que más están ahí siempre participando y todo. Su grupo es uno de los más participativos. Antes era mi favorito. Antes era. No, una interneurona se encarga de inhibir, otra puede encargarse de activar. ¿Sí? Generalmente tienes interneuronas inhibitorias, interneuronas excitadoras. ¿Sí? Eso, con respecto a la pregunta. Y como les decía, antes era mi favorito el grupo A, porque participaba bastante, pero ustedes también están participando bastante, mucho más que el A. Yo tengo mis dos favoritos, el A y el D. Qué chévere. Un abrazo igual, Samantha. De nada.